La campana no sonó aquella noche. Y precisamente por eso, todos comprendieron demasiado tarde que algo había cambiado. Era poco después de las 10, cuando la última luz permanecía encendida en una pequeña sala del Palacio Apostólico. Afuera, Roma seguía respirando con la calma de un verano que parecía no conocer las prisas. Los turistas abandonaban lentamente la plaza de San Pedro. Los guardias suizos cambiaban de turno con la precisión de siempre. Las fuentes seguían cantando la misma melodía que habían repetido durante generaciones. Todo parecía igual. Excepto una puerta. Permanecía cerrada desde hacía más de una hora. Nadie entraba. Nadie salía. Dentro el Papa León XIV permanecía de pie frente a una mesa de madera oscura. No estaba leyendo un informe diplomático. Tampoco preparaba una homilía para el domingo siguiente. Sus manos sostenían un pequeño panel de madera envuelto en un periódico amarillento. No era el peso del objeto lo que parecía inmovilizarlo. Era el peso de la historia. El periódico conservaba una fecha apenas visible en una esquina. 1964, las fibras del papel eran tan frágiles que parecían deshacerse con la respiración. Había sobrevivido más de 6 décadas sin que nadie se atreviera a abrirlo por completo. El Santo Padre pasó lentamente la yema de sus dedos sobre aquella fecha. No dijo una palabra. Al otro lado de la puerta, un joven sacerdote esperaba instrucciones. Había llevado el paquete desde la oficina de correspondencia del Vaticano sin imaginar que aquel envío anónimo cambiaría el rumbo de varias vidas. No llevaba remitente. No llevaba sello oficial. Ni siquiera una carta explicando su origen. Solo aquel envoltorio envejecido por el tiempo. Y dentro, una pintura. Una virgen con el niño. Oscurecida por los años. Marcada por una profunda herida en una esquina. Como si hubiese sobrevivido a una caída que jamás logró olvidar. El sacerdote había pensado que se trataba simplemente de una antigua obra de arte encontrada por algún coleccionista anónimo. Pero la expresión del Papa decía otra cosa. Muy otra. León XIV no contemplaba una pintura. Contemplaba una conciencia. El silencio llenó la habitación. Uno de esos silencios que parecen tener sonido propio. Finalmente habló. Muy despacio. No fue el tiempo quien hizo esta herida. Hizo una pausa. Sus ojos permanecían sobre la grieta de la madera. Fue el miedo. La frase quedó suspendida en el aire. Nadie respondió. Porque nadie entendía todavía qué significaban aquellas palabras. Sobre la mesa descansaba también un pequeño informe preparado por los archivos apostólicos. Solo 2 páginas. No más. En la primera aparecía una fotografía antigua de una pequeña iglesia siciliana. En la segunda una línea escrita décadas atrás. Objeto de valor modesto. Recuperación improbable. Caso archivado. El Papa volvió a leer esa frase. Una vez. Y otra. Después cerró lentamente el informe. No era una decisión administrativa. Era una sentencia. Durante más de 60 años alguien había decidido que aquella pérdida no merecía seguir siendo buscada. Que había asuntos más importantes. Que el tiempo terminaría borrando el recuerdo. Pero el tiempo nunca borra aquello que el corazón se niega a olvidar. León XIV levantó la pintura con ambas manos. La sostuvo frente a la ventana. La luz tenue reveló el rostro de la Virgen bajo las capas oscuras del barniz envejecido. Parecía mirarlo. No con reproche. Sino con una paciencia imposible de explicar. Como si hubiera esperado exactamente ese momento. Exactamente ese hombre. Exactamente esa noche. El Papa respiró profundamente. Había leído miles de documentos durante su vida. Había conocido historias de guerras, persecuciones, milagros silenciosos y conversiones inesperadas. Pero aquella pequeña tabla de madera despertaba una inquietud diferente. No preguntaba quién la había robado. Preguntaba algo mucho más difícil. ¿Quién había vivido toda una vida escondiéndose de ella? La diferencia parecía mínima. Pero cambiaba absolutamente todo.
Una pintura podía recuperarse. Una vida perdida por la culpa. ¿También? Nadie en el Vaticano conocía todavía esa respuesta. Ni siquiera el anciano archivista que había reconocido la obra. Ni el sacerdote que había abierto el paquete. Ni los asesores que aguardaban fuera creyendo que todo terminaría con una simple ceremonia de devolución. Solo León XIV parecía presentir que aquella historia aún respiraba. Que no había terminado. Que alguien seguía esperando. No sabía dónde. No sabía en qué estado. Pero lo sentía. Como se siente una oración pronunciada hace muchos años y que todavía continúa viajando hacia el cielo. Volvió a mirar la esquina dañada del panel. Una pequeña astilla faltaba desde hacía décadas. A simple vista parecía una imperfección sin importancia. Sin embargo, había personas capaces de pasar toda una existencia creyendo que una pequeña herida los convertía para siempre en irrecuperables. Y tal vez esa era la verdadera historia escondida bajo aquel viejo periódico. No la desaparición de una pintura, sino la desaparición de la esperanza de un hombre. El reloj marcó las 10:30. Roma continuaba tranquila. Las luces de la plaza de San Pedro seguían reflejándose sobre el pavimento húmedo. El mundo dormía sin sospechar que en una habitación silenciosa del Vaticano, una decisión comenzaba a cambiar el destino de un pueblo entero. Porque aquella noche no estaba en juego una obra de arte. Ni un expediente olvidado. Ni siquiera el prestigio de una institución. Lo que estaba en juego era una pregunta mucho más incómoda. ¿Puede una persona cargar un solo pecado durante toda una vida incluso cuando Dios nunca dejó de esperar su regreso? León XIV volvió a envolver cuidadosamente la pintura con el mismo periódico de 1964. No llamó a ningún conservador. No pidió una conferencia. No ordenó preparar un comunicado. Solo levantó la vista hacia la cruz de madera que colgaba sobre la pared. Y dijo en voz tan baja que apenas parecía una oración. Mañana iremos nosotros. No enviaremos la pintura. La llevaremos. Los asistentes intercambiaron miradas desconcertadas. Todavía creían que el viaje consistía únicamente en devolver un objeto perdido. Todavía ignoraban que el verdadero destino no era una iglesia. Era un hombre. Un hombre que llevaba más de 60 años esperando una puerta que nunca tuvo el valor de abrir. Y precisamente por eso, para comprender cómo una simple tabla envuelta en un periódico pudo hacer que el sucesor de Pedro abandonara Roma sin previo aviso. Primero debemos regresar al momento en que nadie imaginaba que una pequeña decisión de un niño cambiaría el peso de toda una vida. Antes de continuar, es importante comprender la naturaleza de esta historia. Lo que estás a punto de escuchar no pretende ser una crónica oficial del Vaticano ni una afirmación histórica sobre personas o acontecimientos reales. Es una interpretación narrativa y artística, inspirada en símbolos de la tradición católica, en la riqueza espiritual de la Iglesia y en experiencias humanas que hablan de culpa, misericordia, esperanza y reconciliación. La figura de Pope Leo XIV aparece aquí como un personaje narrativo que representa el servicio pastoral, la responsabilidad moral y la búsqueda constante de la verdad. Sus palabras y sus decisiones dentro de esta historia buscan invitar a la reflexión y nunca sustituir el discernimiento personal, la enseñanza oficial de la Iglesia o los hechos históricos verificables. Porque hay historias que no nacen para responder todas las preguntas. Nacen para hacer que cada persona se haga la pregunta correcta. Tal vez ninguno de nosotros haya encontrado alguna vez una pintura perdida durante más de 60 años. Pero casi todos hemos escondido algo. Una palabra que nunca pronunciamos. Una culpa que aprendimos a llevar en silencio. Una promesa incumplida. Una reconciliación que siempre dejamos para mañana. Hay cargas que el tiempo no elimina. Solo las hace más pesadas. Y a veces el mayor castigo no es el juicio de los demás. Es la prisión que construimos dentro de nosotros mismos. Esa es la verdadera razón por la que esta historia importa. No porque hable de un objeto antiguo, sino porque habla del corazón humano. Porque todos conocemos el peso de una decisión equivocada. Todos sabemos cómo una sola noche puede proyectar una sombra sobre décadas enteras.
Y sin embargo el Evangelio nos recuerda una verdad que nunca deja de desafiar nuestra lógica: la misericordia de Dios no ignora la verdad, la abraza para poder sanarla. Por eso, mientras avanzamos en este relato, no busques solamente descubrir quién envolvió aquella pintura en un periódico de 1964. Busca también reconocer que parte de esa historia se parece a la tuya. Quizá descubras que las heridas más profundas no siempre se ven desde fuera. Y que las puertas más difíciles de abrir no son las de una iglesia antigua. Son las del propio corazón. Con esa invitación, volvamos ahora atrás. Mucho antes de que aquel paquete llegara a Roma. Mucho antes de que el Papa sostuviera entre sus manos aquella vieja imagen. Regresemos a un pequeño pueblo donde todos creían vivir un día completamente normal, sin imaginar que en silencio, la primera grieta de esta historia ya había comenzado a abrirse. La mañana comenzó como habían comenzado cientos de mañanas antes. El sol descendía lentamente sobre las colinas del interior de Sicilia, tiñendo de oro los olivares, los almendros y las viejas casas de piedra que parecían crecer de la montaña. El aire olía a pan recién horneado y a tierra húmeda. Las campanas de la pequeña iglesia de Santa María della Consolazione llamaban a la primera misa del día con la misma serenidad que llevaban ofreciendo desde hacía generaciones. Nada anunciaba una tragedia. Nada sugería que aquel pueblo estuviera a punto de convertirse en el escenario de una historia que cruzaría más de 6 décadas antes de encontrar su desenlace. Era un lugar donde casi todos conocían el nombre del vecino. Donde las puertas permanecían abiertas durante buena parte del día. Donde los niños corrían por la plaza sin que nadie preguntara de quién eran hijos. Y donde las noticias importantes tardaban pocos minutos en llegar de una casa a otra. La iglesia ocupaba el punto más alto del pueblo. No era grande. No estaba adornada con mármoles extraordinarios ni con tesoros famosos. Su riqueza era otra. Allí se habían celebrado bautizos, bodas y funerales durante generaciones enteras. Cada piedra parecía conservar el eco de miles de oraciones pronunciadas en voz baja. En el lado izquierdo del altar había una sencilla hornacina. Dentro descansaba una antigua pintura de la Virgen con el Niño. No era considerada una obra maestra por los grandes museos. Los expertos quizá habrían discutido durante horas sobre su autor o su valor artístico. Pero para las familias del pueblo aquella imagen no tenía precio. Había acompañado el nacimiento de sus hijos. Había permanecido encendida junto a los enfermos. Había visto partir a los jóvenes hacia la guerra y regresar, cuando tenían la fortuna de hacerlo, con el cabello más blanco y el corazón más cansado. Las personas no rezaban ante una pintura. Rezaban ante un recuerdo compartido. Una anciana llamada Concetta llegaba cada viernes antes del amanecer. Colocaba flores frescas. Encendía una vela. Después permanecía varios minutos en silencio. Nunca pedía grandes milagros. Solo repetía la misma oración. Madre, cuida de los que ya no saben cómo seguir adelante. Nadie la escuchaba. Porque las oraciones más profundas casi nunca se pronuncian para ser oídas. El párroco observaba aquella escena desde la sacristía. Sabía que muchos vecinos hacían exactamente lo mismo. Algunos pedían por sus hijos emigrados al norte. Otros por matrimonios rotos. Otros simplemente buscaban un lugar donde descansar unos minutos del peso de la vida. La Virgen había terminado convirtiéndose en algo más que una imagen. Era el lugar donde las personas dejaban aquello que no podían contarle a nadie. Mientras tanto, en las calles del pueblo, la rutina continuaba. Los panaderos abrían sus hornos. Los agricultores cargaban herramientas sobre viejos camiones. Las mujeres conversaban mientras barrían las puertas de sus casas. Los niños caminaban hacia la escuela lanzando piedras por el camino. Todo parecía inmóvil. Pero la paz verdadera no siempre significa ausencia de heridas. A veces significa solamente que las heridas todavía permanecen ocultas. En una casa situada en la parte baja del pueblo vivía una familia que apenas conseguía sobrevivir. Gaetano Mancuso salía cada madrugada antes del amanecer buscando trabajo en los campos cercanos. Había días en que regresaba con unas pocas monedas. Otros volvía con las manos vacías. Jamás se quejaba delante de su hijo. Pero el cansancio había empezado a hablar por él.
Su esposa intentaba estirar cada trozo de pan como si pudiera multiplicarlo. Había aprendido a cocinar sopas con casi nada. A sonreír incluso cuando sabía que la despensa volvería a quedar vacía antes del final de la semana. Su hijo Salvatore tenía apenas 12 años. Observaba todo. Escuchaba conversaciones que los adultos creían mantener en secreto. Sabía distinguir cuando sus padres fingían haber cenado para dejarle la última porción de comida. Sabía reconocer el silencio incómodo que aparecía cuando llegaba el momento de pagar una deuda imposible. Y comenzó a pensar algo peligroso. Que el hambre siempre encuentra una explicación para lo que jamás debería hacerse. Nadie imaginaba lo que estaba ocurriendo dentro del corazón de aquel muchacho. Porque por fuera seguía siendo un niño como cualquier otro. Jugaba en la plaza. Corría detrás de una pelota hecha con trapos viejos. Ayudaba a cargar agua. Sonreía cuando podía. Pero poco a poco una idea empezaba a crecer en silencio. No nacía de la maldad. Nacía de la desesperación. Y la desesperación suele disfrazarse de solución. Un atardecer, mientras el pueblo celebraba la fiesta de la Virgen, Gaetano llevó a su hijo hasta la iglesia. No tenían dinero para comprar dulces. Tampoco podían participar en los festejos como las demás familias. Así que hizo lo único que un padre pobre todavía podía regalar. Le tomó de la mano. Lo condujo frente a la antigua pintura. Y permaneció allí unos instantes. El muchacho levantó la vista. Los ojos de la Virgen parecían mirarlo con una serenidad difícil de explicar. Entonces su padre habló. Con una voz tranquila. Como si quisiera dejar sembrada una verdad para toda la vida. Mira bien ese rostro, Salvatore. El niño obedeció. Habrá días en que creerás que todos te han abandonado. Habrá días en que incluso tú mismo dejarás de creer en ti. Pero recuerda esto. La misericordia de Dios llega antes que nuestro arrepentimiento. Y el amor de una madre no desaparece cuando su hijo se equivoca. Salvatore guardó aquellas palabras sin comprenderlas del todo. Solo asintió. No sabía que apenas unas horas después, esas mismas palabras comenzarían a perseguirlo durante el resto de su existencia. Aquella noche el pueblo volvió a quedarse en silencio. Las luces de las casas fueron apagándose una tras otra. La iglesia cerró sus puertas. Las campanas dejaron de sonar. Parecía el final de un día completamente ordinario. Sin embargo, mientras todos dormían, una pequeña decisión estaba empezando a formarse en la oscuridad. No nació en una reunión. No apareció escrita en ningún documento. No fue planeada por hombres poderosos. Nació dentro del corazón de un niño que confundió la necesidad con el único camino que creyó posible. Y nadie, absolutamente nadie, comprendía todavía que las grandes tragedias rara vez comienzan con un estruendo. Casi siempre empiezan con un pensamiento silencioso, uno que parece insignificante hasta el instante en que ya resulta imposible detenerlo. Pero aquello aún no era la verdadera crisis. Lo verdaderamente inquietante era que cuando apareciera la primera señal de la herida, casi todos elegirían no verla. Mucho antes de que la pintura desapareciera. La verdadera grieta ya había comenzado a abrirse. No en la madera. No en los muros de la iglesia. Sino en la vida de una familia que llevaba demasiado tiempo sobreviviendo con más dignidad que alimento. En el otoño de 1963, Sicilia conocía bien el significado de la escasez. Las cosechas eran irregulares. El trabajo aparecía algunos días y desaparecía durante semanas enteras. Muchos hombres abandonaban sus pueblos buscando oportunidades en el norte de Italia o incluso más allá del mar. Los que permanecían aprendían a vivir con incertidumbre. Cada amanecer comenzaba con la misma pregunta. ¿Habrá trabajo hoy? Gaetano Mancuso hacía ese recorrido todos los días. Antes de que saliera el sol. Con las botas gastadas. Con las manos endurecidas por la tierra. Y con la esperanza, cada vez más pequeña, de regresar a casa con algo que llevar a la mesa. Algunas tardes volvía con unas cuantas monedas. Otras regresaba únicamente con polvo sobre la ropa. Jamás culpaba a nadie. Jamás levantaba la voz. Pero el silencio de un padre puede pesar más que cualquier grito.
Salvatore lo observaba todo. Veía cómo su madre fingía no tener hambre para que él pudiera repetir un trozo de pan. Escuchaba conversaciones que terminaban en susurros cuando él aparecía. Descubría miradas de preocupación que desaparecían apenas él levantaba la cabeza. Nadie quería que un niño cargara con problemas de adultos. Sin darse cuenta, ya lo estaba haciendo. Una tarde escuchó algo que nunca olvidaría. Sus padres creían que él dormía. No queda harina para la próxima semana, dijo su madre con la voz quebrada. Gaetano permaneció largo rato en silencio. Finalmente respondió: encontraré la manera. No dijo cómo. Porque no la conocía. A veces el amor de un padre consiste únicamente en seguir prometiendo aquello que todavía no sabe cumplir. Aquella noche Salvatore no logró dormir. Miró el techo de la habitación durante horas. Pensó en las manos cansadas de su padre. En las lágrimas silenciosas de su madre. En el frío que comenzaba a entrar por las rendijas de la casa. Y entonces apareció un pensamiento. Pequeño. Casi inocente. Si pudiera conseguir dinero, todo cambiaría. No imaginaba cómo. Pero la idea ya había encontrado un lugar donde quedarse. Durante los días siguientes comenzó a mirar el pueblo de una manera diferente. Ya no veía únicamente calles y vecinos. Empezó a calcular. Que podía venderse. Que podía tener valor. Que podría ayudar a su familia. Era solo un niño. Pensaba como piensa un niño. Con soluciones simples para problemas demasiado grandes. Un domingo después de la misa, permaneció algunos minutos solo dentro de la iglesia. La mayoría de los fieles ya había salido. El sacerdote conversaba con unas familias en la plaza. El silencio envolvía el templo. Salvatore levantó la vista hacia la imagen de la Virgen. Por primera vez no la observó como un lugar de oración. La observó como un objeto. Aquella idea lo asustó. Bajó inmediatamente la cabeza. Intentó rezar. Pero las palabras no salieron. Durante varios días luchó contra ese pensamiento. Se repetía que era imposible. Que jamás haría algo semejante. Que aquella imagen pertenecía al pueblo entero. Sin embargo, el hambre posee una voz persistente. No grita. Susurra. Y cuanto más tiempo permanece una familia sin esperanza, más convincente parece ese susurro. Mientras tanto, la vida seguía su curso. La fiesta patronal se acercaba. Las mujeres preparaban flores para adornar el altar. Los niños ensayaban cantos. El párroco organizaba la procesión anual. Todo transmitía la impresión de una comunidad unida. Pero había señales que casi nadie veía. Gaetano comenzaba a toser con frecuencia. Su salud empeoraba. El cansancio se instalaba en su cuerpo como un huésped permanente. Los vecinos lo atribuían simplemente al trabajo duro. Nadie imaginaba que su corazón ya estaba librando una batalla silenciosa. Tampoco imaginaban la batalla que crecía dentro de su hijo. Una tarde, mientras ambos caminaban de regreso a casa, Gaetano rompió el silencio. ¿Sabes qué es lo único que nunca debe perder un hombre? Salvatore pensó unos segundos. ¿El trabajo? Su padre sonrió con tristeza. No. ¿La familia? Tampoco. El hombre levantó lentamente la mirada hacia la cruz que coronaba la iglesia. La capacidad de volver cuando se ha equivocado. El muchacho frunció el ceño. No entendía. Gaetano continuó caminando. Todos caemos, hijo. Todos. Pero quien deja de creer que puede regresar termina perdiéndose mucho antes de morir. Salvatore escuchó aquellas palabras sin saber que muy pronto se convertirían en el recuerdo más doloroso de toda su vida. Porque apenas unos días después, tomaría una decisión que lo convencería de que ya no existía ningún camino de regreso. Y sin embargo el destino todavía preparaba una ironía aún más profunda. Aquella misma noche, mientras el muchacho luchaba contra la tentación que crecía en su interior. En una oficina de la policía provincial, a varios kilómetros del pueblo, un viejo archivador esperaba vacío. Todavía no tenía expediente.
Todavía no tenía número. Todavía no llevaba un sello. Pero décadas después guardaría una frase que resumiría toda aquella tragedia en apenas 4 palabras. Recuperación improbable. Caso archivado. Ninguno de los hombres que algún día escribirían esas palabras conocía a Salvatore. No conocían a Gaetano. No sabían nada del hambre de aquella familia. Solo verían una pintura desaparecida. Nunca verían al niño que, mientras el mundo dormía, empezaba a creer que un solo error podía definir toda una existencia. Y eso era precisamente lo más peligroso. Porque las grandes heridas rara vez nacen el día en que alguien comete un pecado. Empiezan mucho antes. Cuando una persona deja de creer que todavía merece esperanza. Pero incluso esa no era toda la verdad. Porque la verdadera dimensión de aquella decisión solo aparecería cuando una simple pintura dejara de ser un objeto perdido para convertirse en la conciencia de toda una comunidad. Cuando la noticia de la desaparición llegó finalmente a las autoridades, muchos pensaron que el problema era evidente. Una pintura antigua había sido robada. Había que encontrarla. Redactar un informe. Interrogar a algunos vecinos. Cerrar el caso cuando ya no quedaran pistas. Era el procedimiento habitual. Lo que nadie comprendía era que la verdadera pérdida jamás había sido aquella tabla de madera. Porque una comunidad puede sobrevivir sin un edificio. Puede reconstruir una casa. Puede levantar nuevamente un campanario derrumbado. Pero hay algo infinitamente más difícil de reparar. La confianza. Cuando el párroco abrió la iglesia aquella mañana y descubrió la hornacina vacía, no gritó. Permaneció inmóvil. Durante unos segundos creyó que la pintura había sido retirada para limpiarla. Miró alrededor. No había nadie. Subió a la sacristía. Preguntó a los ayudantes. Nadie sabía nada. Entonces volvió lentamente hasta el altar. Y solo allí comprendió que el vacío también puede tener un peso. Las noticias comenzaron a recorrer el pueblo como el viento antes de una tormenta. Las mujeres dejaron de barrer las puertas. Los hombres abandonaron por un momento los campos. Los niños fueron llamados a casa antes de la hora acostumbrada. En pocas horas, toda la comunidad se encontraba reunida frente a la iglesia. Nadie lloraba. Todavía no. Todos seguían esperando escuchar una explicación sencilla. Tal vez un malentendido. Tal vez un traslado temporal. Tal vez una restauración inesperada. Pero la explicación nunca llegó. En su lugar llegaron los carabinieri. Tomaron fotografías. Midieron ventanas. Examinaron cerraduras. Preguntaron si alguien había visto movimientos extraños durante la noche. Los vecinos respondían uno tras otro. Todos repetían lo mismo. No vimos nada. Era cierto. Nadie había visto nada. Porque las decisiones que cambian una vida casi siempre ocurren cuando todos creen que todo está en calma. Los agentes hicieron correctamente su trabajo. Buscaron huellas. Recorrieron caminos rurales. Hablaron con comerciantes de antigüedades de pueblos cercanos. Redactaron informes cada vez más extensos. Durante algunas semanas existió esperanza. Después comenzaron a aparecer otras investigaciones. Otros robos. Otros delitos considerados más urgentes. Y poco a poco, el expediente empezó a hundirse entre cientos de carpetas iguales. No hubo mala intención. No hubo corrupción. No hubo una conspiración. Solo ocurrió algo mucho más común. La rutina. Y a veces la rutina produce heridas tan profundas como la maldad. Meses después, alguien escribió una frase breve sobre el expediente. Objeto de valor modesto. Más abajo añadió otra. Recuperación improbable. Finalmente estampó un sello. Archivado. Para una oficina era únicamente un trámite concluido. Para un pequeño pueblo era otra cosa. Era como si alguien hubiera declarado oficialmente que el recuerdo de su Virgen ya no merecía ser buscado. Sin embargo, en Santa María della Consolazione nadie aceptó realmente aquel final. La hornacina permaneció vacía.
Algunos propusieron colocar otra imagen. El párroco negó lentamente con la cabeza. No. ¿Por qué, padre? El anciano sacerdote respondió mirando el espacio vacío. Porque una ausencia también puede enseñar a esperar. Desde aquel día nadie volvió a ocupar aquel lugar. Las paredes fueron pintadas varias veces durante los años siguientes. Siempre ocurría lo mismo. El pintor llegaba hasta el borde de la hornacina, y detenía cuidadosamente la brocha. Como si incluso la cal comprendiera que aquel vacío pertenecía a alguien. Los visitantes no lo entendían. Preguntaban por qué la iglesia mantenía un espacio vacío durante tantos años. Los vecinos respondían con una sonrisa triste. Porque todavía la esperamos. Con el paso del tiempo los niños crecieron viendo aquella ausencia. Los jóvenes se marcharon buscando trabajo. Los ancianos fueron muriendo. Las generaciones cambiaron. Pero la hornacina continuó intacta. No era simplemente un hueco en la pared. Era una promesa silenciosa. Mientras tanto, muy cerca de allí, otro silencio también seguía creciendo. Salvatore apenas podía dormir. Cada noche escuchaba el mismo sonido. No era un ruido verdadero. Era el recuerdo de la madera golpeando el escalón cuando escapó con la pintura escondida bajo la camisa. Aquel pequeño golpe se repetía una y otra vez dentro de su memoria. ¡Tac! Solo una vez. Pero bastó para perseguirlo durante décadas. Abrió el envoltorio pocas horas después del robo. La observó. Y entonces vio la esquina rota. Su respiración se detuvo. No era una gran destrucción. Ni siquiera afectaba al rostro de la Virgen. Pero para un niño de 12 años aquello significaba algo insoportable. No solo había robado. Había destruido. Cayó de rodillas. Intentó convencerse de que todavía podía devolverla. Pensó en subir la colina antes del amanecer. Dejarla frente a la iglesia. Salir corriendo. Pero una idea apareció inmediatamente. ¿Y si descubren que fui yo? Después llegó otra. ¿Y si Dios ya no puede perdonarme? Y luego una tercera. La más peligrosa de todas. Ya es demasiado tarde. Las personas solemos imaginar que una vida se destruye por una decisión enorme. No siempre es así. Con frecuencia comienza con una frase. Una sola. Ya no hay vuelta atrás. Cuando una persona cree eso, empieza a construir una prisión sin barrotes. Durante los días siguientes, Salvatore escondió la pintura bajo su cama, prometiéndose que sería solo por una noche. Después por una semana. Después hasta encontrar el valor suficiente. Pero el valor nunca llegó. En cambio llegó el miedo. Y el miedo tiene una manera muy extraña de crecer. Cuanto más tiempo permanece escondido, más imposible parece enfrentarlo. Los meses se transformaron en años. Los años comenzaron a convertirse en décadas. La pintura seguía allí. Silenciosa. Cubierta con el mismo papel envejecido. Esperando. No juzgaba. No acusaba. Simplemente esperaba. Mientras tanto el pueblo seguía rezando ante una hornacina vacía. Sin saber que aquello que buscaban permanecía apenas a unos cientos de metros de distancia. Era una distancia tan pequeña. Y, al mismo tiempo, tan inmensamente imposible de recorrer. Porque el verdadero muro nunca estuvo entre la iglesia y la casa de Salvatore. Estuvo dentro del corazón de un hombre que terminó creyendo que su pecado era más fuerte que la misericordia. Y precisamente cuando todos pensaban que la historia ya no podía volverse más dolorosa. Una persona completamente ajena a la investigación comenzaría a hacer una pregunta que ningún informe oficial había considerado jamás. No preguntaría: ¿dónde está la pintura? Preguntaría algo infinitamente más importante. ¿Quién ha vivido 60 años creyendo que ya no podía regresar? 63 años después. Cuando el Papa León XIV leyó por segunda vez el informe del archivo, hubo un detalle que no dejó de inquietarlo. No era la fecha. No era el nombre del pueblo.
Ni siquiera la decisión de cerrar la investigación. Era aquello que faltaba. Los documentos describían la pintura. Las medidas. El tipo de madera. El estado del barniz. La denuncia. Las diligencias. Los nombres de los funcionarios. Todo estaba cuidadosamente registrado. Excepto una pregunta. ¿Quién había sufrido durante todos aquellos años? El Santo Padre dejó el expediente sobre la mesa. Conocía demasiado bien la naturaleza humana. Sabía que detrás de cada documento existía una historia que ningún archivo era capaz de conservar. Porque los expedientes guardan hechos. Pero rara vez conservan lágrimas. Los archivos registran fechas. Pero nunca pueden medir el peso de una conciencia. Fue entonces cuando pidió hablar con el anciano archivista. Monseñor Tommaso Rene entró lentamente en la habitación. Sus movimientos tenían la serenidad de quienes han pasado toda una vida rodeados por la memoria de otros. Llevaba más de 50 años caminando entre documentos olvidados. Había visto aparecer cartas de reyes. Tratados. Confesiones. Correspondencia de santos. Y también cientos de expedientes que jamás volvieron a abrirse. León XIV señaló la fotografía de la pequeña iglesia. Dígame una cosa. Rene levantó la vista. Cuando un caso permanece abierto dentro del corazón de una persona, ¿alguna vez queda realmente archivado? El anciano sonrió con tristeza. No respondió de inmediato. Después de unos segundos dijo algo que parecía más una oración que una respuesta. Santo Padre. Los archivos pueden cerrar un expediente. Pero la conciencia nunca aprende a sellarse con tinta. Aquella frase permaneció resonando en la habitación. El Papa volvió a contemplar la imagen de la Virgen. Después preguntó algo inesperado. ¿Qué ocurrió con la gente del pueblo? Rene buscó entre sus notas. No abandonaron la esperanza. El anciano comenzó a relatar pequeños detalles que jamás aparecían en los informes oficiales. Habló de una mujer que encendía una vela cada viernes. De niños que crecieron preguntando por qué aquella hornacina permanecía vacía. De matrimonios que seguían dejando flores bajo un espacio donde ya no había imagen alguna. Nunca colocaron otra pintura. Nunca. El Papa permaneció en silencio. Aquella decisión sencilla decía mucho más sobre aquel pueblo que cualquier documento administrativo. Porque reemplazar una imagen habría sido fácil. Seguir esperándola durante más de medio siglo. Eso solo podía hacerse por amor. Sin embargo, había otro nombre que comenzaba a repetirse discretamente entre los recuerdos del pueblo. No aparecía en los expedientes. No figuraba en las declaraciones. Pero los ancianos lo pronunciaban con una mezcla de compasión y silencio. Salvatore Mancuso. Nadie lo acusaba. Nadie hablaba abiertamente de él. Era como si el pueblo entero hubiera construido un acuerdo invisible. Todos sabían. Nadie decía. No porque aprobaran lo sucedido, sino porque intuían que existían condenas mucho más largas que cualquier prisión. Mientras tanto, muy lejos de Roma, en una pequeña casa blanca al pie de la colina, un anciano de 75 años comenzaba lentamente su último invierno. Los médicos ya habían sido sinceros. El corazón estaba agotado. El cuerpo también. No quedaban muchos días. Vivía solo. Su esposa había muerto años atrás. Nunca tuvieron hijos. La casa parecía demasiado grande para una sola persona. El reloj hacía más ruido que las conversaciones. El viento ocupaba habitaciones enteras. Sobre una silla de madera permanecía cuidadosamente doblada la misma chaqueta que había usado durante años para ir a misa. Seguía asistiendo cada domingo. Entraba. Se sentaba siempre en el último banco. Escuchaba la palabra. Rezaba. Y se marchaba antes de que terminara el saludo final. Jamás levantaba la vista hacia la hornacina vacía. Nunca. Algunos pensaban que era casualidad. No lo era. Simplemente. No podía.
Porque sabía exactamente que había faltado allí durante toda una vida. Cada noche repetía el mismo ritual. Esperaba que el pueblo quedara completamente en silencio. Cerraba todas las ventanas. Corría lentamente la vieja cama de madera. Se arrodillaba. Y sacaba un paquete cuidadosamente envuelto. El papel ya casi no conservaba su color. Las esquinas estaban desgastadas por el tiempo. Las manos del anciano temblaban mientras retiraba lentamente la tela que lo protegía. Nunca desenvolvía completamente la pintura. Solo comprobaba una cosa. Que continuaba seca. Que la humedad no había entrado. Que las termitas no habían alcanzado la madera. Después volvía a cubrirla exactamente igual. Como si estuviera acostando a un enfermo. Nadie sabía que llevaba más de 6 décadas haciendo exactamente lo mismo. No porque quisiera conservar un objeto. Sino porque era incapaz de separarse del peso de su culpa. Aquella pintura ya no era una obra de arte. Era la prueba física de una vida detenida. Una noche habló en voz alta. No había nadie. Solo él. Y la Virgen. Perdóname. Su voz apenas pudo terminar la frase. Las lágrimas aparecieron antes que las palabras. Lo intentó otra vez. Solo quería ayudar a mi padre. El silencio respondió. No era un silencio vacío. Era el mismo silencio que había acompañado cada una de sus noches durante 63 años. Salvatore apoyó la frente sobre el suelo. Ya no lloraba como un niño. Lloraba como un hombre que comenzaba a comprender cuánto tiempo había perdido escondiéndose. Porque el pecado que más había destruido su vida no había sido únicamente el robo. Había sido creer que ya no merecía volver. Pocas horas después tuvo un sueño. No soñó con jueces. Ni con castigos. Ni con la iglesia. Soñó con su padre. Gaetano aparecía exactamente igual que la última vez que caminaron juntos hasta Santa María della Consolazione. No parecía enfermo. No parecía cansado. Simplemente sonreía. Durante unos instantes ninguno de los dos habló. Después el padre señaló hacia algún lugar detrás de ellos. ¿Todavía no has comprendido? Salvatore siguió la dirección de aquella mano. Allí estaba la Virgen. Con el niño en brazos. Exactamente igual que antes. Sin reproches. Sin ira. Solo mirándolo. Entonces escuchó nuevamente aquellas palabras pronunciadas más de 60 años atrás. Ella nunca te prometió quedarse solo cuando fueras bueno. Te prometió no abandonarte jamás. El anciano despertó sobresaltado. La habitación permanecía completamente oscura. Su respiración era agitada. Miró lentamente debajo de la cama. Por primera vez en más de medio siglo. No sintió únicamente miedo. Sintió algo diferente. Una pequeña esperanza. Tan frágil como la llama de una vela. Pero suficiente para hacer nacer una pregunta que llevaba 63 años sin atreverse a formular. ¿Y si todavía no fuera demasiado tarde? Y precisamente esa misma mañana. Sin que él pudiera imaginarlo. Un paquete envuelto en un viejo periódico de 1964 acababa de cruzar las puertas del Vaticano. 2 historias. 2 silencios. 2 corazones separados por cientos de kilómetros. Estaban a punto de encontrarse. Y ninguno de los dos comprendía todavía que Dios llevaba preparando ese encuentro desde hacía más de 6 décadas. El paquete había llegado sin nombre. Pero no había llegado por casualidad. Mientras los especialistas del Vaticano examinaban cuidadosamente la antigua pintura, una pregunta comenzaba a repetirse en cada conversación. ¿Por qué ahora? ¿Por qué alguien había esperado más de 6 décadas para devolverla? Si el propósito hubiera sido venderla, la oportunidad había existido cientos de veces. Si hubiera querido destruirla, nadie habría podido impedirlo. Y sin embargo, la pintura seguía intacta. La madera mostraba el desgaste del tiempo. El barniz estaba oscurecido. La esquina inferior conservaba una vieja cicatriz. Pero el rostro de la Virgen permanecía sorprendentemente protegido.
Como si alguien hubiera dedicado toda una vida a cuidar precisamente aquello que nunca se atrevió a devolver. Los restauradores hicieron un descubrimiento inesperado. No encontraron restos de humedad, ni señales importantes de hongos, ni daños provocados por insectos. Uno de ellos levantó la vista con evidente sorpresa. «Es imposible». Otro especialista observó nuevamente la superficie. «No. No es imposible. Alguien la protegió todos estos años. No fue un almacenamiento profesional. Fue algo mucho más personal». León XIV escuchaba sin interrumpir. Cada nueva observación confirmaba una intuición que crecía dentro de él. Aquella historia no hablaba únicamente de un robo. Hablaba de un hombre incapaz de desprenderse de aquello mismo que había decidido esconder. Porque ¿quién desea borrar un pasado? No dedica 60 años a conservarlo. Sobre la mesa permanecía todavía el viejo periódico de 1964. Hasta entonces nadie le había prestado demasiada atención. Parecía un simple envoltorio. Sin embargo, el Papa pidió que lo desplegaran completamente. Los restauradores trabajaron con una delicadeza extrema. El papel era tan frágil que amenazaba con romperse al menor movimiento. Centímetro a centímetro apareció una página casi completa. Noticias deportivas. Anuncios comerciales. Pequeñas columnas de sucesos locales. Nada extraordinario. Hasta que uno de los archivistas señaló un pequeño recuadro casi escondido en la parte inferior. Era una esquela. Muy breve. Solo unas pocas líneas impresas con tinta descolorida. Un nombre. Una fecha. Y unas palabras de despedida. Nadie dijo nada durante varios segundos. León XIV acercó lentamente el periódico hacia la luz. Leyó el nombre una vez. Después volvió a leerlo. No conocía a aquella persona. Pero comprendió inmediatamente que aquel recorte no había sido elegido al azar. Porque las personas no envuelven un objeto durante 60 años con el primer papel que encuentran. Escogen aquello que no son capaces de tirar. El Santo Padre levantó la mirada. Busquen este nombre. Nada más. No preguntó por sospechosos. No pidió antecedentes. Solo ese nombre. Los archivistas comenzaron inmediatamente la búsqueda. Los antiguos registros civiles. Las parroquias. Los censos. Las actas de defunción. Horas después apareció una coincidencia. El nombre pertenecía al padre de un hombre que todavía vivía en el mismo pueblo donde la pintura había desaparecido. El silencio volvió a instalarse en la sala. Uno de los asesores rompió finalmente aquella quietud. Santo Padre. ¿Está pensando lo mismo que nosotros? León XIV no respondió enseguida. Cerró lentamente el expediente. Después habló con una calma que desconcertó a todos. No. Creo que ustedes todavía están pensando en encontrar a un culpable. Yo estoy pensando en encontrar a un hijo. Nadie entendió completamente la diferencia. Pero aquella diferencia cambiaría el rumbo de toda la investigación. Porque un culpable se busca para juzgarlo. Un hijo puede estar esperando ser escuchado. Aquella misma tarde llegó un nuevo informe desde Sicilia. No era oficial. No provenía de la policía. Era una llamada telefónica del párroco local. Un sacerdote anciano que llevaba décadas sirviendo en aquella comunidad. Su voz sonaba serena, pero profundamente emocionada. Santo Padre. Hay algo que nunca apareció en los expedientes. León XIV permaneció en silencio. Todo el pueblo sabía quién había tomado la pintura. La frase cayó como una piedra sobre la habitación. Uno de los asesores abrió los ojos con incredulidad. ¿Todo el pueblo? Sí. Hubo una larga pausa. Después el sacerdote añadió algo aún más sorprendente. Y nadie lo denunció jamás. Aquellas palabras parecían desafiar toda lógica. ¿Por qué proteger a un ladrón? ¿Por qué guardar silencio durante más de 60 años? El párroco respondió antes incluso de que el Papa formulara la pregunta.
Porque dejó de ser un ladrón hace mucho tiempo. Ahora solo quedaba un hombre destruido por la culpa. El anciano respiró profundamente antes de continuar. Lo vimos envejecer. Lo vimos entrar en la iglesia todos los domingos. Lo vimos evitar la hornacina vacía. Lo vimos marcharse siempre con lágrimas que nadie comentaba. Ninguno de nosotros necesitó escucharlo confesar. Su vida entera terminó siendo una confesión. El Papa cerró lentamente los ojos. Aquellas palabras atravesaban el corazón mismo del Evangelio. Existen personas cuyo castigo comienza mucho antes del juicio. Y termina convirtiéndose en una prisión que nadie más puede abrir. ¿Cómo se llama?, preguntó finalmente. Al otro lado de la línea volvió a hacerse el silencio. Como si incluso pronunciar aquel nombre exigiera un acto de misericordia. Salvatore Mancuso. 75 años. Está muy enfermo. Los médicos creen que le queda poco tiempo. Después vino la frase que cambió definitivamente el rumbo de la historia. Santo Padre. Creo que lleva 63 años esperando que alguien llame a su puerta. La habitación quedó completamente inmóvil. Los asesores comenzaron a hablar entre ellos. Algunos proponían enviar una comisión oficial. Otros recomendaban la intervención de la diócesis. Los expertos en patrimonio insistían en que la prioridad era devolver la pintura a la iglesia cuanto antes. Todo parecía razonable. Todo parecía prudente. Sin embargo, León XIV permanecía mirando la Virgen. No observaba la madera. Ni la grieta. Ni el marco. Miraba su rostro. Entonces pronunció una frase que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Una pintura puede regresar en una caja. Pero un alma necesita que alguien vaya a buscarla. Nadie respondió. Porque de repente todos comprendieron que aquel viaje ya no trataba de una obra de arte. Trataba de un hombre que llevaba más de medio siglo viviendo bajo el peso de una única decisión. El Papa tomó cuidadosamente el panel entre sus manos. Lo envolvió nuevamente con el mismo periódico de 1964. No permitió que nadie preparara una caja especial. Ni un vehículo de transporte para obras de arte. Ni un protocolo oficial. Solo pidió una cosa. Preparen un automóvil. Salimos al amanecer. Los presentes pensaban que viajaban para devolver una pintura. Pero el Papa ya sabía la verdad. No iba camino de una iglesia. Iba al encuentro de un anciano que había pasado 63 años esperando escuchar unas palabras que jamás había logrado decirse a sí mismo. Y sin saberlo, Salvatore Mancuso también había pasado 63 años esperando exactamente ese momento. Al amanecer del día siguiente, Roma despertó como siempre. Las campanas de San Pedro comenzaron a sonar mientras la primera luz rozaba la inmensa columnata de Bernini. Los peregrinos más madrugadores atravesaban la plaza con rosarios entre las manos. Los periodistas aguardaban las actividades previstas en la agenda pontificia. Nadie imaginaba que el Santo Padre estaba a punto de abandonar el Vaticano para un viaje que no aparecía en ningún comunicado oficial. No habría cámaras. No habría discursos. No habría una ceremonia cuidadosamente preparada. Solo un automóvil discreto. Un conductor. Y una pintura envuelta en un periódico que había sobrevivido más de 60 años. Cuando uno de los colaboradores intentó colocar el panel dentro de una caja acolchada para protegerlo durante el trayecto, León XIV levantó suavemente la mano. No. El hombre quedó inmóvil. Santo Padre, es la forma más segura. El Papa sonrió con serenidad. Ha viajado más de 6 décadas protegida por las manos de alguien. Hoy seguirá viajando igual. Tomó la pintura entre sus brazos. No como un conservador sostiene una obra de museo. Sino como un pastor sostiene algo que sabe profundamente herido. Durante varios minutos nadie volvió a hablar. Mientras el automóvil abandonaba lentamente las puertas del Vaticano, León XIV observó por la ventanilla las calles todavía tranquilas de Roma. Pensaba en un hombre al que nunca había visto. Un hombre que probablemente no había pronunciado la verdad completa ni una sola vez en 63 años. Y sin embargo,
No sentía curiosidad. Sentía compasión. Porque había aprendido algo durante toda una vida de ministerio. Existen pecados que destruyen un instante. Pero existe una culpa capaz de destruir décadas enteras. Y esa culpa casi siempre convence a la persona de una mentira. Que Dios ya se ha cansado de esperar. Mientras el automóvil avanzaba hacia el aeropuerto, el Papa recordó una parábola del Evangelio. El hijo pródigo. Durante siglos, millones de personas habían leído esa historia pensando principalmente en el regreso del hijo. Pero aquella mañana León XIV comprendía otra cosa. El verdadero protagonista nunca había sido el hijo. Había sido el padre. Porque el hijo solo caminó de regreso una vez. El padre, en cambio, había esperado todos los días. Quizá Salvatore llevaba 63 años creyendo que nadie lo esperaba. Quizá esa era la herida más profunda. El vuelo hacia Sicilia transcurrió casi en silencio. Los pocos acompañantes respetaban el recogimiento del Santo Padre. Solo una vez uno de ellos se atrevió a preguntar: ¿qué hará cuando lo encuentre? León XIV permaneció unos segundos mirando las nubes. Después respondió: todavía no lo sé. El colaborador pareció sorprendido. No tiene preparado lo que va a decir. El Papa negó lentamente con la cabeza. Cuando uno entra en el sufrimiento de otra persona, primero escucha. Las palabras vienen después. Aquella respuesta quedó grabada en la memoria de quienes lo acompañaban. Porque describía exactamente la manera en que Cristo se acercaba a las personas. No comenzaba con discursos. Comenzaba con una presencia. Horas más tarde el avión descendió sobre Sicilia. El paisaje era completamente distinto al de Roma. Las colinas secas. Los caminos estrechos. Los olivos que parecían tan antiguos como la propia isla. El mar brillaba a lo lejos bajo un cielo inmenso. Desde allí continuaron por carretera. El vehículo ascendía lentamente entre curvas estrechas. Cada kilómetro parecía alejarlos del ruido del mundo moderno. Hasta que apareció el pueblo. Pequeño. Silencioso. Aferrado a la montaña como si el tiempo hubiera decidido detenerse allí. No había grandes edificios. Ni avenidas. Solo casas bajas de piedra. Macetas llenas de geranios en las ventanas. Y ancianos sentados frente a las puertas observando pasar las horas. Cuando el automóvil atravesó la plaza principal, algunos vecinos levantaron la vista. Reconocieron inmediatamente la sotana blanca. El rumor comenzó a extenderse sin necesidad de palabras. El Papa había llegado. Pero no hubo aplausos. No hubo multitudes. Solo una sorpresa respetuosa. Como si todos comprendieran intuitivamente que aquella visita pertenecía más al silencio que a la celebración. León XIV pidió detener el coche antes de llegar a la iglesia. Quería recorrer el último tramo caminando. Llevaba todavía la pintura entre sus manos. Un niño pequeño observó con curiosidad el paquete envuelto en aquel viejo periódico. Tiró suavemente de la manga de su abuela. ¿Qué lleva? La mujer respondió casi en un susurro. Quizá hay una respuesta. Ni siquiera ella sabía por qué había dicho esas palabras. Simplemente nacieron. Al llegar a la iglesia de Santa María della Consolazione, el párroco, don Vincenzo, ya lo esperaba en la puerta. No intercambiaron largas formalidades. No eran necesarias. Ambos entraron en silencio. El interior conservaba el mismo olor a piedra antigua, cera derretida e incienso que había acompañado generaciones enteras de fieles. El Papa avanzó lentamente por el pasillo central. Sus pasos resonaban sobre el suelo de piedra. Hasta que llegó frente al altar. Y entonces la vio. La hornacina. Vacía. Habían pasado 63 años. Y seguía esperándola. No había otra imagen ocupando su lugar. No había un cuadro sustituto. Solo aquel espacio desnudo. Como una herida que el pueblo se había negado a cubrir. Debajo ardía una única vela. Su llama era pequeña. Pero constante. León XIV permaneció inmóvil contemplándola.
No preguntó quién la encendía. No hacía falta. Alguien había decidido, semana tras semana, año tras año, mantener viva aquella luz. No para recordar una pérdida, sino para esperar un regreso. El Santo Padre sintió un nudo en la garganta. Porque comprendió algo que ningún documento del archivo podía explicar. Los expedientes hablaban de una pintura desaparecida. Aquella vela hablaba de una comunidad que nunca dejó de creer. Después de un largo silencio, don Vincenzo se acercó lentamente. Su voz apenas era un murmullo. Santo Padre. Él todavía vive. El Papa no apartó la vista de la hornacina. ¿Está preparado? El anciano sacerdote tardó unos segundos en responder. Finalmente dijo con tristeza. No creo que nadie pueda prepararse para esperar 63 años. Hizo una pausa. Luego añadió. Pero creo que lleva 63 años rezando, sin saber que estaba rezando precisamente por este día. León XIV cerró suavemente los ojos. Después tomó nuevamente la pintura entre sus manos. No la colocó aún en la hornacina. Todavía no. Porque comprendía que aquella imagen no había regresado únicamente para ocupar un espacio vacío en una pared. Antes debía ocupar otro lugar mucho más importante. El corazón de un anciano que llevaba toda una vida convencido de que ya no tenía derecho a volver. Don Vincenzo levantó lentamente una mano y señaló un estrecho camino que descendía entre las casas. Vive al final de esa calle. En la Casa Blanca con una silla junto a la puerta. Hace años que casi no sale. El Papa asintió. Miró una última vez la vela encendida. Luego comenzó a caminar cuesta abajo. Solo. Llevando en sus brazos la misma imagen que un niño había bajado por ese mismo camino 63 años antes. Pero esta vez no descendía escondiendo la culpa. Descendía llevando la misericordia. El camino descendía lentamente desde la iglesia. No era largo. Apenas unos cientos de metros. Sin embargo, para León XIV parecía contener el peso de 63 años. Cada paso lo acercaba menos a un anciano. Y más a una historia que había permanecido encerrada demasiado tiempo. El pueblo había quedado atrás. Solo se escuchaban el canto de algunas cigarras y el roce del viento entre los olivos. Nadie acompañaba al Papa. Él mismo lo había pedido. No quería fotógrafos. Ni periodistas. Ni autoridades. Porque comprendía que existen encuentros que dejan de ser verdaderos en el instante en que alguien intenta convertirlos en espectáculo. Mientras caminaba, sostenía la pintura contra el pecho. No dejaba de pensar en una pregunta. ¿Qué puede decir un hombre a otro que ha vivido más de medio siglo prisionero de su propia conciencia? Las palabras parecían insuficientes. Y sin embargo el Evangelio nunca comienza con respuestas. Comienza con una visita. Dios no envió primero una explicación. Envió a su Hijo. Quizá por eso aquella caminata era tan importante. No llevaba solamente una pintura. Llevaba la posibilidad de que un hombre volviera a creer que todavía era esperado. Al final del sendero apareció una pequeña casa blanca. Era humilde. Las paredes mostraban las marcas del paso de los años. Las contraventanas de madera habían perdido casi toda la pintura. En una esquina del tejado crecían algunas hierbas silvestres. Junto a la puerta había una sola silla. El asiento estaba desgastado. Brillante por el uso. Como si la misma persona hubiera pasado incontables tardes sentada exactamente en ese lugar. Don Vincenzo no había exagerado. Aquella silla parecía haber aprendido la forma de un solo cuerpo. El Papa permaneció unos segundos observándola. Pensó en todas las horas de silencio que habría conocido. En todas las tardes en las que aquel anciano habría contemplado el camino sin esperar realmente que alguien apareciera. Respiró profundamente. Luego llamó a la puerta. Una vez. Nadie respondió. Esperó. Volvió a llamar. El interior permanecía completamente silencioso. Solo después de varios instantes comenzó a escucharse un ruido muy suave. Pasos. Lentos. Arrastrados.
como si cada uno exigiera un esfuerzo enorme. La cerradura giró. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Un anciano apareció apoyado sobre el marco. Era más pequeño de lo que el Papa había imaginado. Muy delgado. El cabello completamente blanco. Las manos temblaban ligeramente. Pero fueron sus ojos los que detuvieron el tiempo. Primero miraron la sotana blanca. Después el rostro del visitante. Finalmente descendieron hasta el paquete envuelto en aquel viejo periódico. Y entonces ocurrió algo que León XIV recordaría el resto de su vida. El anciano no retrocedió. No preguntó quién era. No pareció sorprendido. Simplemente cerró los ojos. Como quien lleva demasiado tiempo esperando exactamente ese instante. Cuando volvió a abrirlos, estaban llenos de lágrimas. No eran lágrimas de miedo. Ni siquiera de vergüenza. Eran lágrimas de alivio. Como las de un hombre que acaba de dejar de huir. Durante varios segundos ninguno habló. El silencio parecía hacerlo todo por ellos. Finalmente el anciano murmuró con una voz quebrada. Pensé. Hizo una pausa para recuperar el aliento. Pensé que moriría antes de verla regresar. No dijo antes de devolverla. Dijo antes de verla regresar. Aquella diferencia atravesó el corazón del Papa. Porque revelaba algo inmenso. Después de tantos años, Salvatore ya no hablaba como el dueño de una pintura robada. Hablaba como alguien que comprendía que jamás le había pertenecido. León XIV dio un pequeño paso hacia adelante. No levantó la voz. No pronunció ningún reproche. Solo preguntó con una ternura inesperada. ¿Puedo entrar? El anciano asintió inmediatamente. Se apartó lentamente para dejarle pasar. La casa era sencilla. Una mesa. 2 sillas. Un crucifijo antiguo sobre la pared. Una fotografía amarillenta de un matrimonio. Un reloj que parecía haberse cansado de marcar el tiempo. Todo estaba impecablemente limpio. No había riqueza. Pero sí una dignidad silenciosa. El Papa dejó cuidadosamente la pintura sobre la mesa. Todavía permanecía envuelta. No la abrió. Miró alrededor. Después volvió la vista hacia Salvatore. El anciano permanecía de pie, incapaz de acercarse. Como si incluso aquella corta distancia le pareciera imposible de cruzar. Entonces León XIV hizo algo que nadie esperaba. En lugar de sentarse frente a él, movió una de las sillas. Y la colocó a su lado. No enfrente. A su lado. Era un gesto pequeño. Pero cambiaba completamente el significado del encuentro. Los jueces se sientan enfrente. Los hermanos se sientan al lado. Salvatore comprendió inmediatamente lo que aquel gesto quería decir. Y rompió a llorar. No intentó contenerse. No podía. Había contenido aquellas lágrimas durante demasiados años. Su respiración se volvió entrecortada. Las manos comenzaron a temblar con fuerza. Durante un largo rato solo pudo repetir una misma frase. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Una y otra vez. Como si cada repetición intentara recuperar un año perdido. El Papa no lo interrumpió. No dijo que todo estaba bien. Porque no lo estaba. La verdad nunca necesita ser suavizada para que la misericordia pueda existir. Esperó. Simplemente esperó. Hasta que el anciano logró recuperar un poco la calma. Entonces León XIV retiró lentamente el viejo periódico que envolvía la pintura. La habitación quedó en absoluto silencio. Por primera vez en más de 6 décadas. El rostro de la Virgen volvió a contemplar aquella casa. Salvatore bajó inmediatamente la cabeza. No pudo sostener aquella mirada. Toda su vida había temido exactamente ese momento. Y sin embargo, la Virgen seguía teniendo el mismo rostro. No había ira. No había condena. Solo aquella inexplicable serenidad que su padre le había enseñado cuando era un niño. El anciano comenzó a temblar aún más.
Sus labios apenas pudieron formar un susurro. Pero esta vez no habló al Papa. Miró directamente a la imagen. Y dijo una sola palabra. Perdóname. En aquel instante, León XIV comprendió que el verdadero juicio ya había terminado hacía mucho tiempo. Y que ahora, por fin, podía comenzar algo infinitamente más difícil. El camino de la misericordia. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. La habitación parecía contener una paz extraña. No la paz de quien nunca ha sufrido, sino la de quien, después de caminar demasiado tiempo en la oscuridad, comienza a distinguir una pequeña luz. Salvatore permanecía sentado con la cabeza inclinada. Las lágrimas seguían cayendo lentamente sobre sus manos. No intentaba ocultarlas. Ya no tenía fuerzas para esconder nada. El Papa tampoco tenía prisa. Sabía que existen confesiones que no pueden apresurarse. Porque las palabras que una persona ha retenido durante 63 años no salen como un discurso. Salen como una herida que finalmente deja de resistirse. Finalmente el anciano respiró profundamente. Sin levantar la mirada, comenzó a hablar. Tenía 12 años. Su voz era apenas un susurro. Creía que podía arreglarlo todo. Volvió a guardar silencio. Después continuó. Había visto llorar a mi madre muchas noches. Mi padre salía antes del amanecer y regresaba casi siempre con las manos vacías. Yo pensaba que era culpa mía no poder ayudarlos. León XIV escuchaba sin mover un solo músculo. No quería interrumpir el ritmo de aquella verdad. Salvatore cerró los ojos. Como si necesitara regresar mentalmente a aquella noche. Entré por la ventana de la sacristía. No había nadie. La iglesia estaba completamente oscura. Yo conocía cada rincón. Había servido como monaguillo. Sabía exactamente dónde estaba la pintura. Su respiración volvió a quebrarse. No quería hacer daño a Dios. Solo quería encontrar algo que pudiera convertirse en comida. El anciano levantó lentamente las manos. Las observó durante unos segundos. Eran manos viejas. Llenas de arrugas. Pero él seguía viendo las manos de un niño. Cuando levanté la pintura. No pesaba mucho. Pero mientras corría cuesta abajo, sentí que llevaba el mundo entero encima. Una lágrima cayó sobre la mesa. Entonces ocurrió. Miró la esquina inferior del panel. La misma esquina dañada. Tropecé en el escalón de piedra. Escuché el golpe. Solo fue un instante. Pero nunca olvidé ese sonido. ¡Tac! El anciano cerró con fuerza los ojos. Cuando llegué a casa la desenvolví. Y vi la madera rota. Creí que la había destruido. No solo la había robado. La había roto. Se cubrió el rostro con ambas manos. Fue entonces cuando dejé de pensar en devolverla. No porque no quisiera. Porque pensé que ya era imposible. El Papa permaneció inmóvil. Aquellas palabras eran exactamente lo que había imaginado durante el viaje. No era el robo lo que había retenido aquella pintura durante 6 décadas. Era la desesperación. Cuando una persona cree que ha destruido algo irremediablemente, empieza a esconderse. Y cuanto más se esconde, más imposible le parece regresar. Salvatore volvió a hablar. Al día siguiente quería llevarla otra vez a la iglesia. Lo juro. Pensé dejarla antes del amanecer. Nadie me vería. Pero cada vez que salía de casa, imaginaba las caras de todos. Escuchaba en mi cabeza las mismas palabras. Ladrón. Sacrílego. Has roto a la Virgen. Volvió a guardar silencio. Después sonrió con una tristeza inmensa. Nadie llegó a decirme nunca esas palabras. Fui yo quien las repitió durante toda la vida. El Papa sintió un estremecimiento. Porque esa era precisamente la forma en que actuaba la culpa. Con el tiempo deja de necesitar acusadores. La propia conciencia aprende a condenarse sola. Salvatore señaló lentamente la pintura.
Nunca fui capaz de venderla. Lo intenté. 2 veces. Fui hasta un pueblo vecino. Pero cada vez que alguien preguntaba qué llevaba envuelto, regresaba corriendo a casa. Después pensé en quemarla. Preparé el fuego. No pude. También pensé en arrojarla al mar. Caminé hasta la costa. La sostuve durante varios minutos. Pero sentía que no estaba tirando una tabla de madera. Sentía que estaba enterrando definitivamente toda posibilidad de volver a ser quien había sido. Su voz comenzó a apagarse. Así que hice lo único que un cobarde sabe hacer. La escondí. Miró debajo de la cama. Como si todavía pudiera verla allí. Y cada noche comprobaba que siguiera seca. El Papa recordó inmediatamente las palabras de los restauradores. Ninguna humedad. Ningún insecto. Ningún deterioro importante. Todo cobraba sentido. Durante 63 años. Aquel hombre había cuidado con infinito esmero aquello que más miedo le producía mirar. Entonces ocurrió algo inesperado. Salvatore levantó lentamente la vista. Era la primera vez desde que el encuentro había comenzado. Miró directamente a León XIV. Sus ojos ya no expresaban únicamente tristeza. Había algo más profundo. Una pregunta. Quizá la misma pregunta que había vivido escondida dentro de él durante toda una vida. Santo Padre. Su voz temblaba. ¿Puede Dios perdonar a un hombre que tardó 63 años en pedir perdón? La habitación quedó completamente inmóvil. Aquella no era solo la pregunta de Salvatore. Era la pregunta de millones de personas que alguna vez han pensado que habían esperado demasiado. Que habían cruzado un límite invisible. Que Dios ya no podía estar esperándolas. León XIV no respondió inmediatamente. Miró primero la pintura. Después la esquina dañada. Finalmente volvió a mirar al anciano. Y comprendió que la respuesta no podía comenzar con una explicación. Debía comenzar con algo mucho más sencillo. Con una verdad que aquel niño de 12 años nunca había logrado descubrir por sí solo. Porque durante 63 años había contemplado únicamente la herida de la madera. Jamás se había atrevido a mirar el rostro que permanecía completamente intacto. Y precisamente allí, en esa diferencia casi imperceptible, se escondía la respuesta que cambiaría para siempre el final de su vida. León XIV no respondió de inmediato. No porque dudara, sino porque algunas preguntas son demasiado sagradas para recibir una respuesta apresurada. Durante unos instantes dejó que el silencio permaneciera entre ambos. No era un silencio incómodo. Era el mismo silencio que se escucha en un confesionario cuando un alma ha terminado de vaciarse y espera, casi sin respirar, saber si todavía existe esperanza. El Papa miró nuevamente la pintura. Después acercó lentamente una mano hacia la esquina dañada. Rozó con la yema de los dedos la pequeña grieta que había atormentado a Salvatore durante toda una vida. No dijo nada sobre ella. En cambio, levantó la pintura con cuidado y la giró apenas unos centímetros para que el anciano pudiera verla de frente. «Mírala». Salvatore bajó inmediatamente los ojos. No pudo obedecer. Había evitado aquella mirada durante más de 60 años. Le parecía imposible hacerlo ahora. «No puedo». Su voz apenas era audible. «No soy digno». León XIV negó suavemente con la cabeza. «No te he pedido que seas digno. Solo te he pedido que la mires». El anciano respiró con dificultad. Sus manos comenzaron a temblar otra vez. Muy despacio. Como quien teme despertar un recuerdo demasiado doloroso. Levantó la vista. Sus ojos encontraron primero la grieta. Era inevitable. Durante toda una vida aquella pequeña herida había sido lo único que había visto. Pero el Papa volvió a hablar. Con una voz serena. No mires la esquina. Mira su rostro. Salvatore obedeció. Por primera vez desde que tenía 12 años, permitió que sus ojos descansaran sobre el rostro de la Virgen. Pasó un segundo. Luego otro. Después un tercero.
Algo comenzó a cambiar en su expresión. Frunció ligeramente el ceño. Como si descubriera algo que siempre había estado allí, y sin embargo jamás hubiera visto. El Papa sonrió apenas. ¿Qué ves? El anciano tardó en responder. Finalmente murmuró. No. No está enfadada. Las lágrimas comenzaron a caer otra vez. Pensé que me miraría con ira. Su respiración se quebró. Pero sigue teniendo el mismo rostro. León XIV asintió lentamente. Porque el rostro nunca fue herido. La frase quedó suspendida entre ellos. El Santo Padre volvió a señalar la pequeña grieta. La madera sufrió una herida. Pero el rostro permaneció intacto. Guardó silencio unos segundos antes de continuar. Salvatore. Durante 63 años has vivido convencido de que rompiste aquello que jamás llegaste a romper. El anciano abrió lentamente los ojos. Parecía no comprender. El Papa continuó. Has confundido una cicatriz con una destrucción. Has mirado durante toda tu vida una esquina, y por miedo dejaste de contemplar el rostro entero. Aquellas palabras atravesaron el corazón del anciano. Porque comprendió algo terrible. Durante más de medio siglo había permitido que un único instante definiera toda su existencia. Había reducido toda su historia a un solo error. Y el error se había convertido en su identidad. León XIV apoyó con suavidad la pintura sobre la mesa. Luego volvió a sentarse junto a él. Nunca enfrente. Siempre a su lado. ¿Recuerdas lo que tu padre te dijo delante de esta imagen? Salvatore levantó lentamente la cabeza. No entendía cómo podía saberlo. El Papa continuó con voz tranquila. Tal vez no conozco las palabras exactas. Pero sé lo que hacen los buenos padres. Siembran una verdad para cuando llegue la noche. El anciano cerró los ojos. Y entonces regresó aquel recuerdo. Como si hubiera estado esperándolo detrás de una puerta durante décadas. Volvió a verse con 12 años. Frente a la hornacina. Con la mano de su padre apoyada sobre su hombro. Escuchó nuevamente aquella voz firme y llena de ternura. Mira su rostro. Ella nunca te abandonará. Ni cuando seas bueno. Ni cuando seas malo. Nunca. Salvatore rompió a llorar con una intensidad que ya no intentó controlar. Toda su vida había recordado aquellas palabras. Pero siempre las había interpretado al revés. Había pensado que después de robar la pintura, aquella promesa había dejado de existir. Ahora comprendía algo completamente distinto. La promesa nunca había dependido de su comportamiento. Dependía del amor. Y el amor verdadero no cambia cuando el hijo se pierde. El Papa dejó que las lágrimas hicieran su trabajo. No intentó detenerlas. Porque hay lágrimas que no expresan desesperación. Expresan liberación. Después habló nuevamente. Durante 63 años has protegido esta pintura. No porque fuera tuya. Sino porque nunca dejaste de amarla. Salvatore negó con la cabeza. No. Lo hice por miedo. León XIV respondió con una serenidad desarmante. Al principio sí. Pero el miedo no conserva una obra durante toda una vida. El miedo destruye. Lo que tú hiciste fue otra cosa. La protegiste incluso cuando eso significó cargar tú solo con el peso de tu pecado. El anciano permaneció inmóvil. Jamás había pensado su historia de aquella manera. El Papa continuó. No justifico lo que ocurrió. El mal sigue siendo mal. El robo sigue siendo un robo. La herida sigue existiendo. Pero también es verdad otra cosa. Durante 63 años jamás dejaste que esa herida se hiciera mayor. La cuidaste. Esperando, quizás sin saberlo, el día en que pudiera regresar. Salvatore comenzó a respirar con más calma. Por primera vez desde que el encuentro había comenzado, el peso sobre sus hombros parecía ligeramente más ligero. Entonces hizo una confesión que nunca había pronunciado delante de nadie. Cada noche. Pensaba en devolverla. Cada noche.
Y cada mañana volvía a esconderla. León XIV asintió lentamente. Eso significa que tu corazón nunca dejó de caminar hacia Dios. Solo que el miedo caminaba más deprisa. La habitación volvió a quedarse en silencio. Pero ahora era un silencio diferente. Ya no era el silencio de una culpa encerrada. Era el silencio de una verdad que finalmente comenzaba a respirar. Y fue entonces cuando el Papa hizo una pregunta que nadie había formulado en 63 años. Una pregunta que no aparecía en ningún expediente. Ni en ningún informe policial. Ni en ningún documento del Vaticano. Miró directamente a Salvatore y preguntó con inmensa ternura. Si hoy pudieras volver a ser aquel niño de 12 años, ¿qué le dirías antes de que entrara en aquella iglesia? El anciano cerró los ojos. Las lágrimas volvieron a humedecer sus mejillas. Y la respuesta que estaba a punto de pronunciar no cambiaría únicamente su propia vida. Cambiaría también la de todo un pueblo que llevaba más de medio siglo esperando escuchar, por fin, la verdad completa. Salvatore no respondió enseguida. La pregunta parecía demasiado sencilla. Y precisamente por eso, demasiado difícil. Si hoy pudieras hablar con el niño que fuiste. Durante unos instantes permaneció inmóvil. Después cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, ya no parecía un hombre de 75 años. Parecía alguien que acababa de reencontrarse con el muchacho que había intentado olvidar durante toda una vida. Su voz salió apenas como un susurro. Le diría. Se detuvo. Respiró profundamente. Le diría que volviera a casa. Otra pausa. Las lágrimas regresaron lentamente. Le diría que abrazara a su padre antes de que fuera demasiado tarde. El Papa permaneció en silencio. Sabía que aquello no era todavía toda la verdad. Solo era la puerta. Salvatore continuó. Y le diría que no creyera nunca que un solo pecado puede ser más grande que el amor de Dios. Aquellas palabras parecían salir desde un lugar donde habían permanecido enterradas durante décadas. El anciano apoyó ambas manos sobre la mesa. Sus dedos seguían temblando. Toda mi vida pensé que estaba castigándome por haber robado la pintura. Pero ahora comprendo. Negó lentamente con la cabeza. No. No era ese el castigo. El verdadero castigo fue dejar de creer que todavía podía regresar. León XIV sintió que aquellas palabras resumían el drama espiritual de incontables personas. Hay quienes abandonan la fe. Y hay quienes permanecen físicamente dentro de la iglesia, pero convencidos de que Dios ya no puede mirarlos con misericordia. Es una forma de exilio mucho más silenciosa. Y mucho más dolorosa. El Papa tomó nuevamente la pintura. La colocó entre ambos. Como si quisiera recordarles que la protagonista de aquella historia nunca había sido realmente la madera. Era el rostro. Ese rostro que seguía intacto. Después preguntó con suavidad. ¿Sabes cuál fue el mayor milagro de estos 63 años? Salvatore levantó lentamente la mirada. Esperaba escuchar algo relacionado con la conservación de la pintura. O quizá con el hecho de que hubiera regresado al Vaticano. Pero León XIV respondió algo completamente distinto. Que nunca dejaste de sufrir por el bien que habías perdido. El anciano frunció el ceño. El Papa explicó. Si tu corazón hubiera muerto de verdad, habrías olvidado esta pintura hace mucho tiempo. La habrías vendido. La habrías destruido. O simplemente habrías dejado de pensar en ella. Pero nunca ocurrió. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios siguió trabajando incluso cuando tú creías haberla perdido. Salvatore permaneció inmóvil. Jamás había pensado que su dolor pudiera ser también una señal de esperanza. Durante toda la vida lo había considerado únicamente un castigo. Ahora comenzaba a verlo de otra manera. Como una llamada. Como una puerta que nunca terminó de cerrarse. Entonces recordó algo. Algo que llevaba décadas escondido incluso de sí mismo. Se levantó lentamente. Sus piernas apenas podían sostenerlo. Pidió permiso con un gesto. Entró en una habitación pequeña al fondo de la casa. El Papa esperó. Escuchó el sonido de un viejo cajón abriéndose.
Después otro. Finalmente el anciano regresó. Traía entre las manos una pequeña caja de madera. La colocó cuidadosamente sobre la mesa. La abrió. Dentro había muy pocas cosas. Un rosario desgastado. Una fotografía antigua. Una medalla de la Virgen. Y un papel doblado muchas veces. El papel estaba amarillento. Los bordes casi deshechos. Salvatore lo sostuvo unos segundos antes de hablar. Lo escribí hace 30 años. Nunca tuve valor para entregarlo. Desdobló lentamente la hoja. La tinta estaba descolorida. Pero todavía podía leerse. Comenzó a leer con enorme dificultad. ¿A quién encuentre esta carta? Su voz volvió a quebrarse. Si cuando lean esto yo ya he muerto, les suplico que devuelvan la pintura a la iglesia. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente sobre el papel. No fui capaz de hacerlo mientras vivía. No porque no quisiera. Sino porque tuve miedo. Demasiado miedo. El anciano dejó de leer. Ya no podía continuar. León XIV tomó suavemente la carta. No la leyó completa. No hacía falta. Ya conocía el resto. Porque toda la vida de Salvatore había sido esa carta. Una confesión escrita con actos. Con noches sin dormir. Con lágrimas silenciosas. Con una esperanza que nunca terminó de extinguirse. El Papa volvió a dejar la carta sobre la mesa. Después preguntó algo inesperado. ¿Quién envió finalmente la pintura al Vaticano? El anciano sonrió con una tristeza serena. Yo. Hizo una pausa. La envié hace 9 días. Cuando el médico me dijo que ya no quedaba mucho tiempo. Miró nuevamente el rostro de la Virgen. Comprendí que si moría sin devolverla, mi miedo moriría conmigo. Pero mi arrepentimiento nunca habría servido para nadie. Respiró profundamente. Así que la envolví con el mismo periódico. El mismo que nunca fui capaz de tirar. Porque llevaba el nombre de mi padre. La habitación quedó en absoluto silencio. Ahora todo tenía sentido. El periódico. La fecha. La esquela. La ausencia de una carta. Salvatore no había enviado explicaciones. Había enviado toda su vida. El Papa sintió un profundo respeto por aquel anciano. No respeto por el pecado cometido. Sino por el inmenso camino interior que había recorrido hasta encontrar el valor para abrir finalmente las manos. León XIV tomó entonces una decisión. Una decisión que ninguno de los presentes en el Vaticano habría podido prever. Cerró cuidadosamente la caja de madera. Volvió a envolver la pintura. Después miró directamente a Salvatore. Y dijo con una serenidad que llenó toda la habitación. No has venido conmigo hasta aquí para despedirte de ella. Has venido para acompañarla de regreso a casa. El anciano abrió los ojos con incredulidad. Yo. Su respiración volvió a acelerarse. No puedo. Todo el pueblo me verá. El Papa apoyó lentamente una mano sobre su hombro. Y respondió con una frase que cambiaría para siempre el final de aquella historia. Precisamente porque todos te verán, también podrán ver lo que la misericordia de Dios es capaz de hacer cuando un hijo, después de 63 años, encuentra finalmente el valor de volver a casa. Salvatore creyó que no había escuchado bien. Sus labios permanecieron entreabiertos. El aire parecía haberse detenido dentro de la pequeña habitación. Yo. Su voz apenas pudo salir. ¿Quiere que vuelva a la iglesia? León XIV sostuvo su mirada. No había dureza en sus ojos. Tampoco compasión superficial. Solo aquella firmeza tranquila que nace cuando alguien sabe distinguir entre el pecado y la persona. Sí. Salvatore comenzó a negar lentamente con la cabeza. Primero muy despacio. Luego con desesperación. No puedo. No después de todo lo que hice. El anciano dio un paso hacia atrás. Sus manos buscaban apoyarse en la mesa para no perder el equilibrio. Ellos me conocen. Todos. Han vivido conmigo durante 63 años.
No necesito decirles nada. Ellos ya saben. El Papa guardó silencio. Esperó. Sabía que el miedo, cuando lleva toda una vida gobernando un corazón, no desaparece con una sola frase. Finalmente preguntó con serenidad. ¿Y tú? Salvatore levantó lentamente la cabeza. ¿Qué? ¿Tú ya sabes que Dios puede perdonarte? El anciano permaneció inmóvil. Era curioso. Había pasado décadas preocupado por lo que pensaría el pueblo. Pero nunca se había detenido realmente a responder aquella otra pregunta. ¿Qué pensaba Dios? Sus ojos comenzaron a humedecerse otra vez. Quiero creerlo. Susurró. Pero todavía me cuesta. León XIV sonrió con una ternura casi paternal. Entonces caminaremos juntos. No para convencer al pueblo, sino para que tú puedas descubrirlo. Aquellas palabras parecían abrir una puerta que Salvatore jamás había imaginado. No tenía que regresar solo. No tenía que cargar otra vez con todo el peso. Durante más de 60 años había recorrido aquel camino únicamente en su memoria. Siempre descendiendo. Siempre huyendo. Ahora alguien le ofrecía recorrerlo de nuevo. Pero en dirección contraria. Hacia la luz. El anciano respiró profundamente. Miró la pintura. Después el viejo periódico. Finalmente observó sus propias manos. Las mismas manos que una noche habían tomado la imagen desde la hornacina. Las mismas que durante décadas la habían protegido. Las mismas que nunca encontraron el valor para devolverla. Con una voz apenas audible preguntó. ¿Cree usted que mi padre podría perdonarme? El Papa no respondió inmediatamente. Se levantó despacio. Se acercó al pequeño crucifijo colgado en la pared. Lo contempló durante unos segundos. Después volvió junto al anciano. No puedo hablar por tu padre. Pero sí puedo decirte algo. Cuando Cristo murió en la cruz no pidió primero explicaciones. Pidió perdón para quienes todavía no comprendían lo que habían hecho. Hizo una pausa. Luego añadió con suavidad. Si Dios es capaz de amar así, ¿de verdad crees que un padre bueno desearía que su hijo pasara 63 años castigándose? Salvatore rompió nuevamente a llorar. Pero esta vez aquellas lágrimas eran diferentes. No nacían únicamente del dolor. Nacían también del descanso. Por primera vez comenzaba a sospechar que quizá su padre nunca había esperado verlo perfecto. Solo esperaba verlo regresar. El anciano caminó lentamente hasta una vieja cómoda. Abrió un cajón. Sacó una pequeña fotografía en blanco y negro. La sostuvo entre sus dedos temblorosos. Era una imagen sencilla. Gaetano aparecía sonriendo. Con la ropa de trabajo. Una mano apoyada sobre el hombro del pequeño Salvatore. El Papa tomó la fotografía con enorme cuidado. Observó aquel rostro humilde. Después devolvió la imagen. Tu padre ya hizo todo lo que un padre podía hacer. Te enseñó dónde mirar. Fuiste tú quien pasó demasiados años mirando únicamente la herida. Aquella frase quedó resonando en la habitación. Salvatore volvió lentamente la vista hacia la pintura. Era verdad. Durante 63 años solo había contemplado la esquina rota. Jamás había permitido que el rostro de la Virgen le hablara. Como ocurre tantas veces con nosotros. Nos acostumbramos a mirar nuestras cicatrices. Y olvidamos contemplar el amor que sigue intacto. En ese momento sonaron suavemente las campanas de la iglesia. Era la llamada para la misa de la tarde. El anciano levantó la cabeza. No recordaba la última vez que aquel sonido le había producido paz. Durante décadas había sido un recordatorio de aquello que había perdido. Ahora sonaba diferente. Como una invitación. León XIV recogió cuidadosamente la pintura. Esta vez no la envolvió completamente. Solo protegió la madera con una tela ligera. El rostro de la Virgen permanecía visible. Como si también ella deseara volver a contemplar el camino. Después miró a Salvatore. ¿Estás preparado? El anciano respiró profundamente.
Miró una última vez la casa donde había vivido casi toda su vida. Aquel suelo había conocido su miedo. Aquellas paredes habían escuchado todas sus lágrimas. Debajo de aquella cama había permanecido escondida la pintura durante más de 6 décadas. Era como despedirse de una prisión construida por uno mismo. Con enorme esfuerzo dio un paso. Después otro. El Papa permanecía caminando a su lado. No delante. No detrás. A su lado. Los dos abandonaron lentamente la casa. El sol comenzaba a descender sobre las colinas sicilianas. Las calles seguían tranquilas. Algunos vecinos levantaron la vista al verlos aparecer. Primero reconocieron al Santo Padre. Después vieron quién caminaba junto a él. El silencio se extendió de puerta en puerta. Nadie dijo una palabra. Nadie señaló con el dedo. Nadie corrió hacia ellos. Simplemente observaron. Porque todos comprendían que estaban presenciando algo mucho más grande que el regreso de una pintura. Estaban contemplando el regreso de un hombre. Y mientras Salvatore comenzaba lentamente a subir la misma cuesta que había bajado corriendo siendo un niño de 12 años, cada paso parecía devolverle un año de la vida que el miedo le había robado. Aún así, lo más difícil todavía no había sucedido. Porque al final de aquella subida lo esperaba la hornacina vacía. Y también un pueblo entero que llevaba 63 años aguardando, en silencio, el momento en que la verdad pudiera, por fin, volver a entrar por las puertas de su iglesia. El ascenso hasta la iglesia era lento. Mucho más lento que aquella noche de 1963. Entonces, un niño había bajado corriendo, impulsado por el miedo. Ahora un anciano subía apoyándose en un bastón, acompañado por el sucesor de Pedro. El mismo camino. La misma colina. Pero un corazón completamente distinto. Las campanas seguían sonando. Su eco recorría las callejuelas de piedra y llegaba hasta cada rincón del pueblo. Las puertas comenzaron a abrirse. Algunas personas salieron en silencio. No porque alguien las hubiera llamado, sino porque intuían que algo extraordinario estaba ocurriendo. Nadie se atrevía a acercarse demasiado. Solo observaban. Un anciano murmuró casi para sí mismo. Está volviendo. Una mujer de cabello completamente blanco sintió que las piernas le temblaban. Reconoció inmediatamente a Salvatore. Habían sido compañeros de escuela. Recordaba perfectamente al muchacho alegre que ayudaba al sacerdote durante la misa. También recordaba el cambio. Después del robo. Nunca volvió a reír de la misma manera. Ella jamás lo acusó. Nadie lo hizo. Porque con los años todos comprendieron que la culpa ya había pronunciado una sentencia mucho más dura que cualquier tribunal. Mientras tanto, dentro de la iglesia, don Vincenzo permanecía de pie junto al altar. Había abierto completamente las puertas del templo. No para anunciar una ceremonia, sino para que cualquiera que quisiera pudiera entrar. Poco a poco comenzaron a llegar los vecinos. Sin prisas. Sin conversaciones. Las bancas fueron llenándose lentamente. Nadie preguntaba qué iba a ocurrir. Todos parecían comprender que algunas cosas no necesitan explicación. Solo presencia. Cuando León XIV cruzó el umbral de la iglesia junto a Salvatore, el silencio se hizo absoluto. No era un silencio incómodo. Era el silencio de quienes contienen la respiración ante un momento que saben irrepetible. Salvatore levantó lentamente la vista. Por primera vez en 63 años. Miró directamente la hornacina vacía. Sus piernas comenzaron a fallar. El Papa apoyó discretamente una mano sobre su brazo. No para sostener su cuerpo, sino para recordarle que ya no caminaba solo. El anciano dio unos pasos más, hasta quedar frente al altar. Sus ojos no podían apartarse de aquel espacio desnudo. Allí había comenzado todo. Y allí finalmente estaba terminando. Las lágrimas descendían por su rostro sin que intentara secarlas. Don Vincenzo se acercó lentamente. Lo miró durante unos segundos. Después hizo algo que sorprendió incluso a los presentes. Abrió los brazos. Nada más.
No pronunció un discurso. No preguntó por qué. No pidió explicaciones. Solo abrió los brazos. Salvatore lo contempló con incredulidad. Luego, casi como un niño, dio un paso adelante. Y cayó en aquel abrazo. Un sollozo profundo rompió el silencio de la iglesia. Muchos de los presentes comenzaron también a llorar. No lloraban por la pintura. Lloraban por un hombre que había tardado 63 años en permitirse ser abrazado. El Papa permanecía unos metros más atrás. No quiso interrumpir aquel instante. Porque comprendía que existían abrazos que pertenecían únicamente a Dios. Cuando Salvatore recuperó un poco la calma, don Vincenzo tomó sus manos. Las sostuvo con fuerza. Y dijo despacio: Hijo, has vuelto a casa. Solo 4 palabras. Pero fueron suficientes para derrumbar el último muro que aún permanecía dentro del anciano. Él cayó de rodillas. Ya no por miedo, sino por gratitud. Entre lágrimas consiguió pronunciar: Perdónenme. Por favor. Perdónenme a todos. El silencio volvió a llenar la iglesia. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Una mujer anciana se levantó del primer banco. Se acercó lentamente. Era la misma mujer que había sido compañera de escuela de Salvatore. Sin decir una palabra, colocó una mano sobre su hombro. Después otra persona hizo lo mismo. Y luego otra. Y otra más. En pocos segundos, decenas de manos descansaban sobre los hombros y la espalda de aquel hombre. Nadie pronunciaba discursos. Nadie necesitaba hacerlo. Aquellas manos decían todo lo que las palabras ya no podían expresar. Salvatore comenzó a mirar los rostros que lo rodeaban. Esperaba encontrar reproche. Encontró lágrimas. Esperaba encontrar condena. Encontró compasión. Esperaba encontrar distancia. Encontró cercanía. Entonces comprendió algo que jamás había imaginado. Durante 63 años había vivido huyendo de un juicio que el pueblo nunca había querido pronunciar. El único juez implacable había sido él mismo. León XIV dio entonces un paso hacia el altar. Llevaba la pintura entre sus manos. La desenvolvió lentamente. La iglesia entera permanecía inmóvil. Cuando el rostro de la Virgen apareció nuevamente ante los ojos del pueblo, un murmullo emocionado recorrió el templo. Muchos ancianos comenzaron a santiguarse. Otros lloraban abiertamente. Algunos niños no comprendían completamente lo que estaba ocurriendo. Pero intuían que estaban presenciando algo que contarían el resto de sus vidas. El Papa sostuvo la imagen durante unos instantes. Después no la colocó él mismo en la hornacina. Se volvió hacia Salvatore. Y delante de todos, le dijo con una serenidad inmensa: No fui yo quien la tomó de este lugar. Tampoco debo ser yo quien la devuelva. El anciano abrió los ojos con asombro. Retrocedió un paso. No. No puedo. León XIV negó suavemente con la cabeza. Sí puedes. Porque el hombre que la tomó ya no existe. El que hoy está aquí es un hijo que ha regresado. Toda la iglesia contuvo la respiración. Las manos de Salvatore comenzaron a temblar mientras recibía cuidadosamente la pintura. Pesaba muy poco. Exactamente igual que aquella noche. Y sin embargo, esta vez ya no llevaba el peso de la culpa. Llevaba el peso de la misericordia. Con pasos inseguros comenzó a acercarse lentamente a la hornacina. Solo quedaban unos centímetros. Un espacio vacío de 63 años estaba a punto de volver a llenarse. La iglesia entera permanecía en silencio. Nadie respiraba con normalidad. Parecía que incluso el tiempo había decidido detenerse. Salvatore sostenía la pintura entre sus manos. Las mismas manos que 63 años antes la habían arrancado de aquella hornacina. Ahora temblaban con una fragilidad distinta. No era miedo. Era la inmensa responsabilidad de regresar a aquello que nunca había dejado de pertenecer al pueblo. Avanzó lentamente. Un paso. Después otro.
Cada movimiento parecía borrar un año de oscuridad. Cuando llegó frente a la hornacina, levantó la vista. El hueco seguía exactamente igual. Esperándolo. Como si jamás hubiera perdido la esperanza. El anciano alzó con dificultad la pintura. Don Vincenzo y el Papa se acercaron discretamente. No para hacerlo en su lugar. Solo para ayudar a sostener el peso de sus brazos cansados. Con una delicadeza infinita. La imagen volvió finalmente a ocupar el lugar del que había salido más de 6 décadas atrás. Durante unos segundos, nadie dijo absolutamente nada. El rostro de la Virgen volvió a contemplar el pueblo desde su antigua hornacina. La pequeña grieta de la esquina seguía allí. No había desaparecido. Nunca desaparecería. Pero ya no era una herida escondida. Era una cicatriz visible. Y precisamente por eso. Era hermosa. Porque contaba una historia de regreso. Un niño comenzó a aplaudir sin darse cuenta. Su madre intentó detenerlo. Pero era demasiado tarde. Otro anciano levantó lentamente las manos. Después otra persona. En pocos segundos toda la iglesia rompió en un aplauso largo, emocionado y lleno de lágrimas. No aplaudían una pintura. Ni siquiera al Papa. Aplaudían la victoria de la misericordia sobre el miedo. Salvatore ya no podía mantenerse en pie. Sus piernas cedieron. Cayó lentamente de rodillas frente al altar. Miró el rostro de la Virgen. Esta vez no apartó los ojos. Y por primera vez desde que tenía 12 años. Sonrió. Era una sonrisa pequeña. Cansada. Pero completamente verdadera. León XIV descendió lentamente los escalones del presbiterio. Se colocó frente al anciano. Todos pensaron que pronunciaría una bendición solemne. No lo hizo. Simplemente abrió los brazos. Salvatore levantó la vista. Durante un instante volvió a sentirse como aquel niño perdido. Después, casi sin darse cuenta, se incorporó con enorme dificultad. El Papa dio un paso adelante. Y lo abrazó. No fue un abrazo breve. Ni protocolario. Fue un abrazo largo. Silencioso. Profundamente humano. León XIV apoyó una mano sobre la espalda del anciano. La otra sostuvo suavemente su cabeza. Como un padre sostiene a un hijo que ha regresado después de un largo viaje. Salvatore rompió definitivamente a llorar. Todo su cuerpo temblaba. Las lágrimas empapaban la sotana blanca del Santo Padre. Pero el Papa no se movió. No intentó separarse. Simplemente permaneció allí. Sosteniéndolo. Muchos de los presentes comenzaron a llorar abiertamente. Incluso algunos hombres que jamás habían derramado lágrimas en público bajaron la cabeza para ocultar sus ojos. Porque todos comprendían que estaban contemplando algo mucho más grande que un gesto entre dos personas. Era la imagen visible del Evangelio. Un hijo que volvía. Y alguien que no preguntaba por qué había tardado tanto. Solo lo abrazaba. Después de un largo silencio, León XIV habló muy cerca del oído de Salvatore. Solo quienes estaban más próximos alcanzaron a escuchar aquellas palabras. Bienvenido a casa. Nada más. No dijo. Has sido perdonado. No dijo. Todo ha terminado. Solo. Bienvenido a casa. Porque el hogar nunca es un lugar. Es la certeza de volver a ser amado. Salvatore cerró lentamente los ojos. Sus labios comenzaron a moverse. Esta vez ya no repetía perdón. Repetía otra palabra. Gracias. 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 El abrazo duró varios minutos. Nadie se atrevió a interrumpirlo. Los fotógrafos que habían llegado tarde permanecieron inmóviles. Algunos incluso bajaron sus cámaras. Comprendieron que ciertas imágenes primero deben contemplarse con el corazón. Cuando finalmente ambos se separaron, el anciano parecía distinto. No más joven. No más fuerte. Pero sí más ligero.
como si hubiera dejado sobre aquel altar un peso que había llevado durante toda una existencia. Entonces ocurrió algo completamente inesperado. Un niño de unos 10 años, que había permanecido junto a su madre durante toda la ceremonia, se acercó tímidamente. Miró a Salvatore. Después observó la pintura. Finalmente preguntó con la inocencia que solo poseen los niños. ¿La Virgen estuvo enfadada contigo todo este tiempo? Toda la iglesia volvió a guardar silencio. El anciano sonrió. Se secó lentamente las lágrimas. Después se arrodilló para quedar a la altura del pequeño. Lo miró con una ternura inmensa. Y respondió: No. El que estuvo enfadado conmigo fui yo. La Virgen nunca dejó de esperarme. Muchos volvieron a llorar. Porque en aquella sencilla respuesta cabía toda una vida. Y también la enseñanza que aquel pueblo transmitiría durante generaciones. Que el mayor milagro no había sido encontrar una pintura perdida. El mayor milagro había sido descubrir que nadie está demasiado lejos para volver cuando el amor sigue esperando. Pero aún quedaba una última escena. Una escena que convertiría aquella historia en un testimonio conocido mucho más allá de las montañas de Sicilia. Porque días después, cuando el Papa habló de aquel abrazo durante el rezo del Ángelus, el mundo entero comprendería que no estaba hablando de un anciano llamado Salvatore. Estaba hablando de cada persona que alguna vez creyó equivocadamente que había esperado demasiado para regresar a Dios. 3 días después del regreso de la pintura, la plaza de San Pedro volvió a llenarse de peregrinos. Miles de personas levantaban la vista hacia la ventana del Palacio Apostólico esperando escuchar la reflexión dominical del Santo Padre. Era un ángelus como tantos otros. Al menos eso creían. Nadie sabía que León XIV llevaba varios días pensando en un pequeño pueblo de Sicilia. Y en un anciano que por primera vez en 63 años, había dormido sin esconder nada debajo de su cama. Mientras tanto, en Santa María della Consolazione, Salvatore ocupaba el último banco de la iglesia. El mismo de siempre. Pero había una diferencia inmensa. Por primera vez desde que era un niño, había entrado por la puerta principal sin bajar la cabeza. Cuando comenzó la misa, muchos vecinos se acercaron discretamente para estrecharle la mano. Nadie hablaba del pasado. No hacía falta. El pasado ya había encontrado su lugar. Don Vincenzo inició la celebración con una frase sencilla. Hoy damos gracias. No porque una pintura haya regresado, sino porque un hijo ha vuelto a casa. Salvatore cerró los ojos. Ya no lloraba con desesperación. Ahora lloraba con paz. A cientos de kilómetros de allí, las campanas de San Pedro anunciaban el comienzo del Ángelus. León XIV apareció en la ventana. Saludó a los peregrinos. Rezó junto a ellos. Y cuando llegó el momento de la reflexión, guardó un silencio poco habitual. Los presentes percibieron inmediatamente que aquellas palabras nacían de una experiencia muy reciente. El Papa comenzó lentamente. Esta semana he tenido el privilegio de abrazar a un hombre que llevaba más de 60 años creyendo que Dios ya no podía perdonarlo. La plaza quedó completamente inmóvil. No mencionó nombres. No dijo dónde había ocurrido. No habló de una pintura. Solo habló de un corazón. Durante toda su vida creyó que un único error había destruido para siempre la posibilidad de regresar. Hizo una breve pausa. Después continuó. Pero descubrió demasiado tarde que Dios nunca dejó de esperarlo. Miles de personas escuchaban en absoluto silencio. Algunos comenzaron a llorar sin saber exactamente por qué. Quizá porque todos conservaban dentro del corazón alguna puerta que todavía no se atrevían a abrir. El Papa levantó lentamente la mirada hacia la multitud. Y pronunció una frase que muy pronto recorrería el mundo entero. Escúchenme bien. Si hoy sienten vergüenza de volver, no es Dios quien les impide regresar. Es únicamente el miedo. La plaza permanecía inmóvil. León XIV continuó. Hay personas que llevan 10 años huyendo. Otras 20. Algunas toda una vida.
Pero el padre nunca deja de mirar el camino esperando ver aparecer a sus hijos. Después sonrió con aquella serenidad que tantos recordaban. No esperen 60 años para descubrir algo que Dios les quiere decir hoy. La misericordia nunca llega tarde. Somos nosotros quienes tardamos en creer en ella. Aquellas palabras fueron recibidas con un aplauso espontáneo. No era un aplauso de entusiasmo. Era un aplauso emocionado. Como si miles de personas sintieran que el mensaje había sido pronunciado precisamente para ellas. Las imágenes del Ángelus comenzaron inmediatamente a difundirse por todo el mundo. Periódicos, radios, canales de televisión, redes sociales. Todos repetían la misma frase. No es Dios quien les impide regresar. Es únicamente el miedo. Sin embargo, nadie conocía todavía la historia completa. El Vaticano nunca reveló el nombre del anciano. Nunca explicó dónde había ocurrido. Porque León XIV insistió en una única condición. Que el protagonista siga siendo la misericordia. No la curiosidad. Y así fue. Durante semanas millones de personas escucharon aquella reflexión sin saber que nacía del abrazo silencioso entre un papa y un hombre llamado Salvatore. En Sicilia, la vida comenzó lentamente a recuperar su ritmo. La pintura permanecía nuevamente en la hornacina. La pequeña grieta seguía siendo visible. El restaurador propuso disimularla. Don Vincenzo respondió inmediatamente. No. El hombre lo miró sorprendido. ¿Por qué? El sacerdote sonrió. Porque las cicatrices también evangelizan. Desde entonces, cada vez que un visitante preguntaba por aquella pequeña marca en la esquina inferior de la pintura, los ancianos del pueblo respondían con la misma frase. No es una herida. Es el lugar donde aprendimos que la misericordia siempre es más fuerte que el miedo. Y mientras tanto, Salvatore comenzó a hacer algo que jamás había imaginado posible. Cada mañana llegaba antes que nadie a la iglesia. Encendía una vela. Se sentaba frente a la Virgen. Y permanecía largo rato en silencio. Ya no pedía perdón. Simplemente daba gracias. Porque comprendió que hay un momento en la vida en el que el arrepentimiento deja de mirar únicamente el pasado. Y comienza, por fin, a vivir el presente. Pero Dios todavía tenía reservado un último regalo para aquel anciano. Uno que cerraría definitivamente el círculo iniciado cuando tenía apenas 12 años. Y ese regalo llegaría en una carta escrita con una caligrafía que Salvatore reconocería al instante, aunque sabía que era humanamente imposible. La mañana era tranquila. Como tantas otras. Salvatore había llegado a la iglesia antes del amanecer. Había encendido la misma vela de cada día. Después permaneció sentado frente a la Virgen en absoluto silencio. Ya no necesitaba muchas palabras. Durante más de 60 años había hablado demasiado con su culpa. Ahora comenzaba por fin a aprender el lenguaje de la paz. Cuando terminó de rezar, don Vincenzo se acercó lentamente. Llevaba un sobre blanco entre las manos. Esto ha llegado para ti. Salvatore frunció el ceño. Casi nunca recibía correspondencia. Tomó el sobre con curiosidad. En la parte delantera solo aparecía una frase. Para un hijo que finalmente volvió a casa. No había remitente. El anciano levantó la vista. ¿Quién lo envió? El sacerdote sonrió. Roma. Nada más. Salvatore abrió cuidadosamente el sobre. Dentro había una sola hoja. La reconoció inmediatamente. Era la caligrafía del Papa León XIV. Comenzó a leer lentamente. Querido Salvatore. Cuando nos despedimos, tuve la impresión de que todavía quedaba una pregunta dentro de tu corazón. No la pronunciaste. Pero la vi en tus ojos. El anciano sintió un nudo en la garganta. Continuó leyendo. Seguías preguntándote si habías perdido demasiado tiempo. La respuesta es sencilla. Sí. Salvatore dejó escapar una lágrima. Nunca esperó que el Papa comenzara con aquella palabra. Pero la carta continuaba. Perdiste muchos años.
Perdiste abrazos. Perdiste noches de paz. Perdiste la alegría de contemplar el rostro de la Virgen sin miedo. Todo eso es verdad. El anciano cerró los ojos. Cada frase describía exactamente su vida. Entonces llegó el siguiente párrafo. Pero existe algo que nunca perdiste. La posibilidad de regresar. Las lágrimas comenzaron a caer nuevamente sobre el papel. Mientras una persona todavía puede responder al amor. Nunca ha llegado demasiado tarde para Dios. Salvatore respiró profundamente. Sentía que aquellas palabras estaban cerrando una herida que llevaba abierta desde la infancia. Siguió leyendo. No vivas pensando únicamente en los años que el miedo te robó. Vive agradeciendo los días que la misericordia todavía te concede. Porque el tiempo que queda siempre es suficiente para amar. El anciano apoyó lentamente la carta contra su pecho. No pudo continuar durante unos minutos. Don Vincenzo permanecía en silencio, respetando aquel diálogo íntimo. Finalmente Salvatore volvió a mirar la última parte. Hay personas que conocerán tu historia. Algunas pensarán en la pintura. Otras recordarán el abrazo. Pero deseo que nunca olviden la verdadera enseñanza. El mayor enemigo del alma no siempre es el pecado. Muchas veces es la desesperanza. El anciano sintió que la vista se nublaba. Solo quedaban unas líneas. Gracias por enseñarnos que incluso después de 63 años, un hijo todavía puede volver a casa. Reza por mí. Yo seguiré rezando por ti. Con afecto fraterno. León XIV. Salvatore permaneció inmóvil. No decía una palabra. Simplemente sonreía entre lágrimas. Después dobló cuidadosamente la carta. La guardó dentro del bolsillo donde, durante décadas, había llevado un pequeño rosario. Aquella misma tarde ocurrió algo que sorprendió a todo el pueblo. Por primera vez desde que era un niño, Salvatore aceptó sentarse en la plaza. En la misma silla donde tantas veces había permanecido solo. Pero ya no estaba solo. Los vecinos comenzaron a acercarse. No para hacer preguntas, sino para conversar. Hablaron de las cosechas, del clima, de los nietos, de recuerdos de juventud, de cosas sencillas. Y mientras reían juntos, Salvatore descubrió algo que nunca había imaginado. Durante 63 años había creído que el pueblo lo había apartado. La verdad era otra. Había sido él quien se había apartado del pueblo. Porque el miedo siempre convence a las personas de que están más solas de lo que realmente están. Aquella noche volvió a la iglesia antes de cerrar. La luz del atardecer entraba suavemente por las ventanas. Iluminaba directamente el rostro de la Virgen. Salvatore permaneció largo rato contemplándola. Ya no miraba la grieta. Casi había olvidado que existía. Sonrió. Después dijo en voz muy baja. Tenías razón, padre. Nunca me abandonó. Detrás de él don Vincenzo escuchó aquellas palabras. No interrumpió. Solo levantó discretamente la vista hacia la hornacina. Y dio gracias a Dios. Porque había comprendido algo que repetiría muchas veces en los años siguientes. Las iglesias no son solamente lugares donde las personas encuentran a Dios. También son lugares donde Dios espera pacientemente a que sus hijos encuentren el camino de regreso. Y sin que Salvatore pudiera imaginarlo. Aquella sencilla historia de un anciano, una pintura y un abrazo comenzaba ya a transformar corazones muy lejos de las montañas de Sicilia. Las semanas comenzaron a pasar. Después los meses. Y algo extraordinario ocurrió en Santa María della Consolazione. Nada cambió. Y al mismo tiempo, todo cambió. La iglesia seguía siendo la misma. Las campanas continuaban sonando a las mismas horas. Las calles permanecían tranquilas. Los ancianos seguían ocupando los mismos bancos de la plaza. Pero ahora existía una historia que todos llevaban dentro. Una historia que se contaba en voz baja. No porque fuera un secreto,
sino porque las cosas verdaderamente sagradas suelen compartirse con humildad. Los visitantes comenzaron a llegar desde otros pueblos. Algunos habían escuchado rumores. Otros habían leído fragmentos de la reflexión del Papa. Muchos simplemente querían ver la pintura recuperada. Entraban en la iglesia. Levantaban la vista. Observaban la pequeña grieta. Y preguntaban: ¿es verdad? Don Vincenzo siempre respondía igual. ¿Qué parte? Entonces los visitantes sonreían. Porque comprendían que aquella historia tenía demasiadas verdades para resumirse en una sola pregunta. Mientras tanto, Salvatore seguía llegando cada mañana antes del amanecer. Pero ya no se sentaba en el último banco. Un día alguien se dio cuenta de ello. Ahora ocupaba uno de los primeros. No porque quisiera ser visto. Simplemente porque ya no necesitaba esconderse. Era un cambio pequeño. Casi invisible. Pero para quienes conocían su historia significaba mucho más que cualquier discurso. Una mañana, mientras rezaba en silencio, escuchó pasos a su lado. Era un hombre desconocido. Tendría unos 50 años. Permaneció varios minutos en silencio. Después habló. ¿Usted es Salvatore? El anciano asintió. El hombre parecía nervioso. Como si estuviera reuniendo valor para decir algo importante. Finalmente murmuró. Vine desde Nápoles. Salvatore lo miró sorprendido. ¿Por qué? El visitante bajó la cabeza. Las lágrimas aparecieron inmediatamente. Porque llevo 27 años sin entrar en una iglesia. La respuesta dejó al anciano sin palabras. El hombre continuó. Escuché lo que dijo el Papa. Después escuché su historia. Y pensé. Se interrumpió para secarse los ojos. Pensé que si usted pudo volver después de 63 años. Quizá yo también podía regresar después de 27. Durante unos segundos ninguno habló. Finalmente Salvatore hizo algo que jamás habría imaginado unos meses antes. Extendió lentamente la mano. Y la apoyó sobre el hombro del hombre. Entonces, bienvenido a casa. Aquellas mismas palabras. Las palabras que él había escuchado. Las palabras que ahora comenzaban a viajar de corazón en corazón. Y así ocurrió una y otra vez. Una mujer escribió desde España. Un joven desde Argentina. Un anciano desde Polonia. Personas que jamás conocerían Sicilia. Personas que nunca verían la pintura. Pero que reconocían algo de sí mismas en aquella historia. Porque todos cargamos alguna culpa. Todos conservamos alguna herida. Y casi todos, alguna vez, hemos creído la mentira de que ya era demasiado tarde. Un año después, el pueblo organizó una pequeña celebración. Nada grandioso. Solo una misa sencilla para agradecer el regreso de la pintura. Los vecinos insistieron en que Salvatore ocupara un lugar especial. Él intentó negarse. Como siempre. Finalmente aceptó sentarse en primera fila. Durante la homilía, don Vincenzo pronunció una frase que muchos jamás olvidaron. Algunos creen que esta historia trata sobre una obra recuperada. Se equivocan. Hizo una pausa. Miró a Salvatore. Luego continuó. La verdadera obra de arte siempre fue el alma que Dios restauró pacientemente durante 63 años. Toda la iglesia permaneció en silencio. Porque sabían que era verdad. Al terminar la misa, un grupo de niños rodeó al anciano. Uno de ellos señaló la pequeña grieta visible en la pintura. ¿Te sigue poniendo triste verla? Salvatore observó la esquina dañada. Sonrió. Después negó lentamente con la cabeza. No. ¿Por qué? El anciano levantó la vista hacia la Virgen. Y respondió. Porque ya no veo una herida. Veo una prueba de que Dios puede hacer algo hermoso incluso con nuestros errores. Aquella respuesta quedó grabada en la memoria de quienes la escucharon. Y quizá resumía mejor que cualquier sermón todo lo ocurrido. Porque la misericordia no borra el pasado. Lo transforma. Los años siguieron avanzando.
El cabello de Salvatore se volvió completamente blanco. Sus pasos cada vez más lentos. Su voz más suave. Pero la paz permanecía. Y cada noche antes de dormir, hacía exactamente la misma oración. Siempre la misma. Nunca cambiaba una sola palabra. Gracias por esperarme. Nada más. No pedía nada. No reclamaba nada. Solo agradecía. Porque finalmente había comprendido algo que muchas personas tardan toda una vida en descubrir. Dios no había estado lejos durante 63 años. Había permanecido exactamente donde siempre estuvo. Esperando. Pacientemente. Amorosamente. Hasta que un hijo encontró el valor de regresar. Y cuando tiempo después la vida de Salvatore comenzó a acercarse silenciosamente a su último capítulo. Ya no sentía miedo. Porque sabía que el próximo abrazo que recibiría sería aún más grande que aquel que había cambiado su vida en la iglesia de Santa María della Consolazione. Y esa certeza era suficiente. El invierno llegó lentamente a Sicilia. Las montañas amanecían cubiertas por una niebla suave. Los olivos permanecían inmóviles bajo el cielo gris. Y cada mañana antes de que el pueblo despertara, una figura anciana seguía caminando despacio hacia la iglesia. Era Salvatore. Sus pasos eran cada vez más cortos. El bastón golpeaba la piedra con un ritmo pausado. Los médicos ya no ocultaban la verdad. Su corazón estaba cansado. Muy cansado. Él lo sabía. Pero ya no tenía miedo. Porque por primera vez desde que tenía 12 años, había dejado de contar los días que había perdido. Ahora solo agradecía los que todavía podía vivir. Cada mañana repetía exactamente el mismo recorrido. Entraba en la iglesia. Se acercaba lentamente a la hornacina. Miraba el rostro de la Virgen. Sonreía. Y decía en voz baja: «Buenos días». Aquella sencilla costumbre conmovía profundamente a don Vincenzo. Un día no pudo evitar preguntarle: «¿Qué le dices después?». Salvatore sonrió. «Nada. Ya hablé demasiado durante 63 años. Ahora prefiero escuchar». El sacerdote comprendió. Había personas que rezaban con muchas palabras. Y otras que después de una vida entera, descubrían que el amor también sabe guardar silencio. Una tarde de enero, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, Salvatore pidió confesarse. No porque sintiera nuevamente el peso de la culpa, sino porque quería presentarse delante de Dios con el corazón completamente abierto. La confesión fue larga. Muy larga. No porque hubiera muchos pecados nuevos, sino porque había mucho agradecimiento. Cuando terminaron, don Vincenzo levantó la mano para darle la absolución. El anciano cerró los ojos. Al terminar, permaneció unos segundos completamente inmóvil. Después sonrió. «Ahora sí». El sacerdote lo miró con curiosidad. «¿Ahora sí qué?». Salvatore respondió con una serenidad que jamás había tenido. «Ahora puedo esperar cuando él quiera venir». Aquellas palabras quedaron resonando en la pequeña sacristía. 2 semanas después, Salvatore ya no pudo caminar hasta la iglesia. El invierno había debilitado demasiado su cuerpo. Los vecinos comenzaron a turnarse para visitarlo. Cada tarde alguien llevaba un plato caliente. Otro encendía la chimenea. Algún niño pasaba simplemente para hacerle compañía. La casa que durante décadas había conocido únicamente el silencio, ahora estaba llena de vida. Una mañana, un pequeño de unos 9 años llamó suavemente a la puerta. Traía algo cuidadosamente envuelto. «Es para usted». Salvatore abrió lentamente el paquete. Era un dibujo. La Virgen ocupaba el centro. A un lado aparecía un niño. Al otro, un anciano. Y debajo podía leerse, con letras torcidas, una frase escrita por manos infantiles. Ella esperó a los dos. Salvatore comenzó a llorar. No por tristeza, sino porque aquel niño había comprendido toda la historia mejor que muchos adultos. Guardó el dibujo junto a la carta del Papa.
uno al lado del otro. El regalo de un pastor. Y el regalo de un niño. Los dos hablaban exactamente del mismo amor. Pasaron algunos días más. Hasta que una madrugada don Vincenzo recibió una llamada. Corrió inmediatamente hacia la Casa Blanca. Encontró a Salvatore acostado. Respiraba con dificultad. Pero permanecía completamente consciente. El sacerdote se acercó. Tomó su mano. «Estoy aquí». El anciano sonrió. Miró lentamente alrededor. La habitación era sencilla. Sobre la mesa descansaban 3 cosas. El rosario. La carta de León XIV. Y el dibujo del niño. Nada más. No necesitaba nada más. Después habló muy despacio. «Padre». Don Vincenzo inclinó la cabeza para escucharlo mejor. ¿Sabe cuál fue el mayor milagro? El sacerdote pensó que hablaría del regreso de la pintura. O del abrazo del Papa. Pero Salvatore respondió otra cosa. Que Dios tuvo más paciencia conmigo que yo conmigo mismo. Una lágrima descendió por el rostro del sacerdote. No encontró palabras. Simplemente apretó con más fuerza la mano del anciano. Salvatore volvió lentamente la vista hacia la ventana. El amanecer comenzaba a iluminar las colinas. Sonrió. Muy suavemente. Y murmuró casi sin voz. «Padre. Creo que ya viene». Don Vincenzo levantó la mirada hacia el crucifijo. Comenzó a rezar en silencio. Las campanas de la iglesia sonaron a lo lejos. Era la primera misa del día. Exactamente la misma hora en la que, durante tantos meses, Salvatore había saludado a la Virgen diciendo: «Buenos días». Esta vez no llegó a la iglesia. Pero ya no hacía falta. Porque el camino que había comenzado una noche de 1963 terminaba ahora en un lugar donde no existían más la culpa. Ni el miedo. Ni las despedidas. Solo el abrazo eterno de aquel que nunca dejó de esperarlo. Y cuando los primeros rayos del sol atravesaron la ventana de la pequeña habitación, Salvatore Mancuso respiró profundamente una última vez. Con una paz serena dibujada en el rostro. Como la de un hijo que, después de un viaje demasiado largo, finalmente había llegado a casa. Días después del funeral de Salvatore, la vida continuó en Santa María della Consolazione. Como siempre ocurre. Las campanas siguieron marcando las horas. Los niños volvieron a correr por la plaza. Los ancianos regresaron a sus bancos habituales. La pintura permanecía en su hornacina. Con la pequeña grieta visible. Con el mismo rostro sereno. Pero quienes entraban en aquella iglesia ya no contemplaban únicamente una obra de arte. Contemplaban una historia. La historia de un niño que huyó. La de un anciano que regresó. Y la de un Dios que nunca dejó de esperar. Un mes después el Vaticano recibió una petición inesperada. El consejo parroquial del pequeño pueblo escribió una carta sencilla. No pedían dinero. No solicitaban una distinción. Solo hacían una petición. Querían colocar una pequeña placa de piedra bajo la hornacina. León XIV leyó personalmente el texto propuesto. Era breve. Muy breve. Decía únicamente: aquí aprendimos que ninguna culpa es más grande que la misericordia de Dios. El Papa sonrió. Tomó una pluma. Y escribió una sola palabra al pie de la solicitud. Aprobado. Semanas más tarde la placa fue colocada discretamente. Sin ceremonias. Sin discursos. Solo los vecinos del pueblo. Y algunos niños que preguntaban por qué todos sonreían mientras tenían los ojos llenos de lágrimas. Con el paso del tiempo miles de peregrinos comenzaron a visitar aquella iglesia. Muchos llegaban buscando la pintura. Pero casi todos se marchaban hablando de otra cosa. Hablaban del abrazo. Porque comprendían que aquel abrazo resumía el Evangelio mejor que muchas homilías. No era el abrazo de un papa a un anciano. Era el abrazo del padre al hijo pródigo.
Era el abrazo que todos, en algún momento de la vida, necesitamos recibir. Años después, cuando León XIV ya era un hombre mayor, un periodista le hizo una pregunta durante una entrevista. Santo Padre, entre todos los encuentros que ha vivido como papa, ¿cuál nunca ha podido olvidar? Muchos esperaban que hablara de jefes de Estado, de guerras, de viajes apostólicos, de grandes celebraciones. El Papa permaneció unos segundos en silencio. Después respondió con una sonrisa serena. Un anciano de Sicilia. Nada más. El periodista insistió. ¿Por qué? León XIV levantó lentamente la mirada. Y respondió. Porque ese día comprendí que la misericordia no consiste solamente en que Dios perdone al hombre. La misericordia también consiste en que el hombre finalmente se atreva a creer que ha sido perdonado. Aquella frase recorrió el mundo. Fue traducida a decenas de idiomas. Se imprimió en boletines parroquiales. Se citó en retiros espirituales. Muchos nunca conocieron la historia completa. Pero aquella frase bastó para cambiar innumerables corazones. Y quizá esa era la mejor manera de que terminara todo. Porque Salvatore nunca quiso ser recordado. Solo quiso devolver una pintura. Sin saber que al hacerlo, también devolvería la esperanza a personas que jamás conocería. Oye, si alguna vez visitas una pequeña iglesia en las montañas de Sicilia y levantas la vista hacia una antigua pintura de la Virgen, tal vez notes una diminuta grieta en una de sus esquinas. No pienses que es un defecto. Mírala con atención. Porque esa pequeña cicatriz recuerda una verdad que el mundo necesita escuchar una y otra vez. Que ningún pecado tiene la última palabra. Que ningún fracaso puede destruir el deseo de Dios de abrazar a sus hijos. Y que nunca, nunca, es demasiado tarde para volver a casa.